Hola, te doy la bienvenida al primer curso titulado Bases y conceptos de la ciencia de datos. Mi nombre es Yeseli Díaz, también conocida como Jessie Days. Soy científica de datos y estudié un doctorado en inteligencia artificial, donde me enfoqué principalmente al estudio de la minería de datos, análisis de redes sociales y sistemas multiagentes. Durante los últimos años he estado trabajando con datos, principalmente creando sistemas de recomendación y explorando diferentes modelos de aprendizaje automático. El objetivo de este curso es presentarte las bases y conceptos de la ciencia de datos, qué es lo que puedes hacer con diferentes fuentes de información, cuáles, desde mi experiencia, son las tareas que debe desempeñar un científico y científica de datos, cómo aplicar el conocimiento adquirido del análisis de la información, cuáles son los diferentes roles que pueden interactuar durante un flujo de trabajo y principalmente mi finalidad es que puedas darte cuenta que las matemáticas y la estadística no deben de ser un impedimento para ti y que veas que hay mucho más allá de ello, que involucran temas como la creatividad y la curiosidad. Adicionalmente, lo que te voy a presentar en este curso serán tus conocimientos base para todo lo que podrás seguir aprendiendo más adelante con otros instructores con experiencia en el área. El prepararte en este rol te abrirá muchas oportunidades en la industria debido a que es una de las carreras más solicitadas actualmente y que seguirá siendo requerida cada vez más. No necesitas ninguna experiencia previa para llevar este curso debido a que iremos paso a paso con los conceptos iniciales muy particulares del rol y presentándote ejemplos reales de la industria. Te voy a presentar este curso como a mí me hubiera encantado aprenderlo y que me ayudara a no cometer tantos errores que al inicio tuve, además de resolverte las dudas que acechan en la industria. Te voy a presentar una serie de ejemplos que te ayudarán a entender mejor lo que puedes hacer con los datos y a qué se refiere. Espero que este curso sea de tu agrado y sin más por el momento, vamos a iniciar. Te veo en la siguiente clase. Hola, en esta clase vas a aprender lo que es la ciencia de datos y cómo la puedes utilizar para escribir mejor el presente, entender comportamientos pasados y predecir resultados. La ciencia de datos es una disciplina que tiene tres áreas principales, como es el conocimiento en matemáticas y estadística, ciencias de la computación y el conocimiento del dominio. Uno de los objetivos principales de la ciencia de datos es el poder extraer conocimientos a partir de los datos y tener descubrimientos que nos permitan tomar mejores decisiones. Es un rol que se volvió popular cuando la revista Harvard Business Review publicó un artículo en el que se mencionó que la ciencia de datos es el trabajo más sexy del siglo XXI. Y fue a partir de ello que se ha hablado más acerca de este rol, y aunque a veces pareciera ser un poco complicado, sobre todo por el uso de las matemáticas y la estadística, es una disciplina que se puede utilizar en muchas industrias y es por eso que se está volviendo tan popular. Constantemente estamos generando datos que se recopilan a nuestro alrededor sin ni siquiera estar totalmente conscientes de ello, como por ejemplo cuando damos me gusta, enviamos un correo electrónico, compartimos un tweet, hacemos transferencias electrónicas, utilizamos nuestros relojes inteligentes y muchos otros medios más. Como te podrás imaginar, toda esta información nos ayuda a descubrir cuál es el estado actual de la persona, cuáles son sus intereses e inclusive detectar eventos anormales en sus interacciones. Es ahí donde el científico o científica de datos entra en acción. Es la persona que tiene como objetivo el poder entender el problema a resolver, analizar los datos que tenemos actualmente, generar u obtener nuevos datos de ser necesario, hacernos muchas, pero muchas preguntas para que finalmente podamos obtener respuestas de una manera más precisa y que posteriormente nos ayude a la toma de decisiones. Te voy a compartir un ejemplo de cómo es que a partir del análisis y generación de conocimiento por medio de los datos se obtuvieron resultados realmente sorprendentes. El equipo de fútbol inglés, el Liverpool, que tiene como arma secreta el análisis de datos, y fue ahí cuando el director de análisis del equipo, Ian Graham, le mostró al entrenador Jürgen Klopp un modelo matemático que construyó con todos los pases, tiros y barridas de jugadores del Dortmund, que fue el equipo anterior en donde había sido entrenador Jürgen, y el cual terminó como séptimo lugar en la tabla. Pero eso no es todo. También Ian construyó una base de datos para revisar el progreso de más de 100.000 jugadores de todo el mundo, y el resultado fue que el equipo de Liverpool obtuvo una puntuación de una de las mejores de la historia, y fue el equipo con más goles que marcó en la historia de la liga inglesa. Esto es solo un pequeño ejemplo de todo aquello que puedes hacer con los datos, todo lo que está a nuestro alrededor y cómo a través del estudio de la información podemos lograr un beneficio y ayudar en la toma de decisiones en el futuro. Te espero en la siguiente clase para que puedas aprender más sobre la ciencia de datos y su importancia en diferentes áreas.
Hola, gracias por acompañarme en esta clase donde te hablaré de la importancia de la ciencia de datos en diferentes ámbitos, qué industrias lo aplican y por qué la ciencia cada vez es más interesante para las empresas. Anteriormente te mencioné que la ciencia de datos nos brinda la capacidad de procesar e interpretar datos para generar conocimientos, y que esto nos permite tomar decisiones más precisas y eficientes. Al hacerlo, permite que las empresas optimicen sus recursos, mejoren sus rendimientos y reduzcan sus costes, por mencionarte algo. Para poder lograrlo, es de suma importancia tener un conocimiento del negocio, la problemática, analizar y tener los datos adecuados para ejecutar las acciones y no hacerlo solamente por ocurrencias. Es aquí donde la demanda de los científicos de datos en las empresas empieza a tomar relevancia y mayor foco de interés, porque una de nuestras tareas es poder presentarle a la empresa o a nuestro cliente una solución a un problema basándonos en los descubrimientos obtenidos de los datos, aplicación de modelos matemáticos y la capacidad de generar nuevos datos para mejorar la solución. Es por eso que el mercado laboral para los roles relacionados a los datos, y en este caso a los científicos y científicas de datos, está teniendo mayor relevancia y de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de California, es una de las ocupaciones más demandadas y en donde afirma que los mejores trabajos en este momento en Estados Unidos incluyen títulos como científicos de datos, ingeniero de datos y analista de negocios. Esta tendencia no es exclusivamente en Estados Unidos o países europeos. En Latinoamérica, el efecto es el mismo. Empresas reconocidas como Mercado Libre, Rappi, Bitso, Cabat, y eso solamente por mencionarte algunas, están en busca de roles muy particulares enfocados a los datos. Esto se debe a, como lo he mencionado, es que la ciencia de datos es un proceso que permite una mejora toma de decisiones en las empresas mediante la interpretación adecuada de la información, el modelado y la implementación de descubrimientos. Como puedes notar, la ciencia de datos tiene un rol importante en diferentes áreas de la empresa. Por eso, su crecimiento y repercusión en el mercado laboral es importante. En lo particular, el rol de la ciencia de datos me encanta por las amplias posibilidades que se tienen para generar conocimientos, colaborar con diferentes áreas y que cada problema tiene retos muy diferentes para resolver, lo que permite mantenerme en continuo aprendizaje. Te espero en la siguiente lección para hablar de las habilidades que son útiles en este rol. Hasta el momento hemos visto lo que es la ciencia de datos, pero no hemos visto las habilidades que son necesarias para poder aplicarla. En esta lección te hablaré con más detalle de cuáles son clave desde mi punto de vista, por supuesto, y cómo me han ayudado a desarrollarme mejor en este rol, sin dejar de lado las habilidades analíticas. Las tareas que te pueden asignar depende del tipo de proyecto y principalmente de la empresa, pero te voy a hablar de una manera muy general de aquellas habilidades que son necesarias para los científicos de datos. La solución de propuestas, análisis de datos, modelado, generación de conocimiento y más requiere de habilidades no únicamente analíticas, sino también de habilidades blandas. Quiero iniciar con el pensamiento crítico, que es una habilidad valiosa no solamente para este rol, sino para cualquier otro. Sin embargo, para los científicos de datos, considero que es fundamental porque además de obtener conocimientos, mejora la capacidad de tomar decisiones, hacernos las preguntas adecuadas y entender cuál es la relación entre las respuestas y las acciones que se llevarán a cabo. Nos permite analizar de una manera objetiva los problemas que se plantean y presentar acciones adecuadas para el negocio. En cuanto a la comunicación, es esta habilidad sumamente relevante para poder colaborar no únicamente con tu equipo, sino también con las diferentes áreas involucradas. En este rol es habitual que no solamente se trabaje con el área técnica, sino que colaboremos con producto, marketing, finanzas, ventas, etc. Y solamente por mencionarte algunas y ciertas industrias en particular. Por lo que es necesario poder comunicarnos de una manera adecuada, sin importar si nuestro público de interés, o también conocido como los stakeholders, tienen conocimientos en datos y modelos. Lo importante es que tengamos una habilidad para comunicar con estos usuarios finales, conocer sus necesidades y que en conjunto podamos generar una solución basada en datos. En cuanto a la comprensión del negocio, es este entendimiento del sentido del negocio, cuáles son sus necesidades, sus usuarios finales y metas fundamentales para que podamos resolver un problema y presentar resultados valiosos para la empresa. Es decir, tenemos que traducir los datos en resultados que aporten soluciones a nivel de organización, de negocio, de empresa. Y por otro lado, también tenemos que generar conocimientos que permitan mejorar la capacidad de tomar decisiones, de aumentar la productividad, de adquirir nuevos usuarios, incrementar ticket promedio, encontrar una relación entre la preferencia de consumo de los usuarios y el producto que se ofrece. Esto es solamente presentándote algunos ejemplos del tipo de problemas que se suelen plantear y que como científicos y científicas de datos debemos de entender.
Es importante que sepas que no todo lo que debes de hacer se enfoca únicamente a la parte técnica. Y es normal que con tu equipo tengas a un experto en el área que te va a apoyar a comprender de una mejor manera el negocio y cómo pueden aplicar los conocimientos que tú estás adquiriendo a partir de los datos. La curiosidad. Debemos ser altamente curiosos para profundizar en la búsqueda de opciones y respuestas, así como tener la creatividad necesaria para generar ideas innovadoras que no estén a simple vista. La curiosidad es aquello que nos permite no quedarnos en un primer nivel, sino investigar aún más profundo qué podemos lograr y descubrir. Sé curioso e incluye también la creatividad. Esto te va a permitir encontrar diversos caminos por explorar. En cuanto a las habilidades técnicas, por supuesto que hay lenguajes de programación y herramientas que te van a ayudar a tener este conocimiento necesario para desempeñarte en este rol. Sin embargo, no es necesario de nuevo que lo sepas todo. No es necesario que conozcas en completo lo que acabo de mencionarte ni tampoco lo que te voy a mencionar, ya que en el futuro podrás adquirir habilidades adicionales y conforme colabores en nuevos proyectos vas a ir aprendiendo y refinando cada uno de estos procesos. En cuanto a la recopilación y análisis de datos, lo considero una habilidad técnica valiosa. Es una de las tareas principales, debido a que necesitamos obtener esta información, por lo que es útil tener conocimientos de algunos lenguajes y herramientas, como es el caso de Python, en particular Pandas, NumPy, Scikit-learn, y por otro lado SQL o también NoSQL. En cuanto a la estadística, sé que es una pregunta recurrente que puede llegar a tu cabeza, que te lo has estado cuestionando, que suelen hacerme, por supuesto. ¿Qué nivel de estadística debo de tener? Si no conozco estadística, ¿jamás seré científico de datos? La realidad es que depende mucho del ambiente en el que vas a desempeñarte. Si tú eres un académico y te vas a enfocar a hacer ciencia, ciencia pura, sí es importante que tu nivel de estadística deba ser alto, pues vas a tener que sustentar tus ideas y tus conclusiones. En el caso de la industria, para serte sincera, hay herramientas que nos ayudan a comprender mejor los resultados, en donde también, al ser parte de un equipo multidisciplinario, por supuesto tienes un apoyo para la interpretación de los resultados, la interpretación de nuevas ideas. Además de todo, a lo largo de esta especialidad vas a aprender de una manera práctica y con ejemplos enfocados a la industria lo que vas a necesitar a un nivel técnico y estadístico. La interpretación de resultados es una etapa relacionada con la estadística, de manera que si ya tenemos resultados, ahora debemos entender el significado que tiene, analizarlos y posteriormente aplicarlos en la solución del problema. Esta interpretación puede ser representada de diferentes formas, por ejemplo, gráficas, reportes, tablas, mucho más. En los módulos de EDA y visualización de datos y visualización efectiva de datos con Altair vas a ver más a detalle estos puntos en particular. Y por último, te quiero hablar de los servicios en la nube. Esto yo lo veo como un adicional a tu preparación, por supuesto. No es necesario que conozcas a profundidad un servicio en la nube, pero sí que conozcas la existencia de ellos y cómo podrías aplicarlo para mejorar tus análisis, tus modelos, tal vez hacer automatizaciones, visualizaciones o simplemente saber que tienes alternativas que te van a ahorrar tiempo y esfuerzo. Entre los más populares se encuentra Amazon Web Service, Google Cloud Platform, Microsoft Azure y también se encuentra IBM Cloud. Las habilidades antes mencionadas son aquellas que en lo particular me han ayudado a continuar mejorando y que por ello quise compartírtelo, porque considero que son útiles y te pueden ayudar durante tu proceso y preparación en este rol. Te espero en la siguiente lección para presentarte algunos ejemplos de cómo la ciencia de datos se utiliza en la industria. Hola, te doy la bienvenida a una nueva lección en donde exploraremos algunos ejemplos de cómo la ciencia de datos es aplicada en la industria y su importancia. Hemos visto que la ciencia de datos nos ayuda a encontrar soluciones basadas en los descubrimientos que tenemos a partir del análisis de datos y aplicación de modelos. Los problemas que se pueden resolver en este rol suelen ser diversos dependiendo de la industria y proyecto en el que te interese involucrarte. En lo personal, me he estado enfocando principalmente en retail, marketing y actualmente en el sector financiero. Sin embargo, hay amplias posibilidades de explorar otras industrias. Por mencionarte algunos casos, de una manera muy general se encuentran la detección de anomalías, como puede ser en fraude, delito o enfermedades, la automatización y toma de decisiones, como la solvencia crediticia, la gestión de cobranza, la clasificación de datos, como puede ser el poder tener clientes y agruparlos, productos, correos y su spam. También está la detección de patrones, cuando de nuevo se aplica para fraude, climáticos, mercado financiero, reconocimiento, que puede ser facial, voz, texto, etc. Las recomendaciones, que son un campo en el que yo me desenvuelvo, que puede ser de compra, de libros, de música, películas, lo relacionado a lo que a ti te puede interesar. Como puedes darte cuenta, es muy amplio el campo de aplicación de la ciencia de datos y es solamente una parte de todo lo que podemos hacer con ella. Es por eso que es un rol importante que tengas en cuenta para que puedas seguir preparándote, explorando y aplicando a muchas industrias. Para mí es lo que más me encanta de este rol, que hoy puedo enfocarme a analizar preferencias de consumo, después enfocarme al comportamiento de los clientes, tal vez más adelante apoyar al equipo de marketing para que pueda mejorar sus estrategias y al final crear un sistema de recomendación con todo lo que he aprendido.
Me gustaría que te tomaras un minuto para que te pudieras imaginar con todo esto que has venido aprendiendo, cómo es que tú podrías aplicarlo dependiendo de la industria de tu interés, o en qué te gustaría empezar a aplicarlo y mejorar esa industria de tu preferencia. ¿Eso te parece interesante? ¿Te gustaría aplicarlo? ¿Estás pensando en videojuegos, en ropa, marketing, economía? Si es así, creo que vamos bastante bien, así que vamos a seguir adelante y te explico un poco más de las siguientes industrias. En el caso de cuidados en la salud, es un área muy amplia que ha logrado avances significativos que han cambiado la vida de las personas y han apoyado a solucionar problemas altamente complicados. Con la gran cantidad de casos clínicos, imágenes, historial de enfermedades, es una nueva forma de análisis que nosotros, o bueno, los científicos de datos que se enfocan a esto, pueden comprender las enfermedades, practicar medicina preventiva, diagnosticar enfermedades de una manera más rápida, mejorar la calidad de vida de las personas y explorar nuevas opciones de tratamiento. Por mencionarte algunos estudios, se encuentra la aplicación de modelos y análisis de datos para la prevención de cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama, además de estudios de enfermedades como Parkinson y Alzheimer. Todo esto gracias al estudio de los datos. En el caso de los coches autónomos, la industria automotriz es una de las más grandes del mundo y el análisis de datos ha sido fundamental para los avances que actualmente tenemos, además de otras áreas que apoyan, como es el caso de la robótica. En el caso de Tesla, Volkswagen y Ford, implementan análisis predictivos, sensores y pequeñas cámaras que transmiten información en tiempo real. Mediante la aplicación de modelos, análisis predictivo y la ciencia de datos, estos automóviles autónomos pueden ajustarse a los límites de velocidad, aceleración, frenado, evitar cambios de carril de una manera un tanto peligrosa y mucho más. Es otra industria que posiblemente sea de tu interés. En cuanto al entretenimiento, tengo que decir que es una de mis favoritas y que se puede hacer muchas cosas. A partir de ahora, me encantaría que pudieras empezar a preguntarte y a imaginar cómo crees que usan los datos para que nos mantengan enganchados. ¿Tú has visto cómo es que Netflix te mantiene el fin de semana pegado al televisor? ¿Sabes cómo es que Amazon conoce qué es lo que a ti te puede interesar? ¿O de qué manera Twitter puede saber que tu interés está relacionado con la tecnología? Todo este proceso es un conjunto de análisis, modelo, predicciones y la aplicación de diversas técnicas para que tú puedas tener una mejor experiencia al usar su servicio y aplicación. ¿Quieres saber más? Hay una área que también me interesa mucho, que es finanzas, y es una industria en la que me estoy enfocando. Puede ser también de tu interés. En esta industria hay muchas oportunidades de mejora y aplicación de la ciencia de datos y modelos. La automatización y toma de decisiones basadas en los datos pueden ahorrar millones, sí, lo escuchaste muy bien, millones de dólares y reducir costes. Además de prevenir ataques fraudulentos, como puede ser a través de una detección de comportamientos anormales en nuestros clientes y así evitar que estos se vean afectados por transacciones fraudulentas. Las posibilidades, como puedes ver, son inmensas. Las industrias también son diversas. Las oportunidades sí están ahí para ti y nuestro objetivo en esta especialidad es que conozcas las diferentes opciones que tienes y que puedes aplicar tu conocimiento en el lugar que a ti más te interese y sigas en constante aprendizaje. La ciencia de datos es un aprendizaje continuo y es por eso que te invito a que te sigas preparando y lo intentes hasta encontrar el lugar que consideres adecuado para ti. Te espero en la siguiente lección donde hablaremos de dos conceptos que te ayudarán a entender mucho mejor los datos. Hola, en esta lección te quiero hablar de dos conceptos que estarás escuchando constantemente en el mundo de la ciencia de datos y estos son Big Data y minería de datos. Y aunque en ocasiones los manejan de manera indistinta, la realidad es que tienen amplias diferencias. Big Data hace referencia al uso de datos masivos y aquellos procedimientos utilizados para poder trabajar con ellos. El concepto de Big Data se caracteriza por la definición de Gartner que nos habla de las 3B, que son volumen, velocidad y variedad. Volumen significa el hecho de poder trabajar con datos masivos, por lo que volumen es una de estas características de Big Data. También de ahí viene su nombre. La velocidad es debido a que se generan datos en tiempo real, offline, online, y asimismo procesarlos en tiempo real es otra de sus tantas características. La variedad, porque los datos son diversos y pueden estar almacenados en sistemas de base de datos o pueden incluir documentos de texto, imágenes, audios, videos, también datos de sensor, voz, etc. A estos se les conoce también como datos no estructurados. Y aunque inicialmente se hablaba solo de las 3B de Gartner, esa fue una primera definición y se quedó bastante corta y fue importante considerar dos Bs más, que son veracidad y valor. La veracidad es debido a que como tenemos volúmenes inmensos de datos y que pueden provenir de diferentes fuentes, es necesario que los datos sean veraces. Esto es un reto bastante grande en la industria debido a que es fundamental que nos aseguremos de que los datos con los cuales vamos a trabajar no afecten en la calidad de la toma de decisiones. Es por eso que es necesario que como parte de nuestro proceso hagamos una limpieza de datos exhaustiva y es de vital importancia para poder tomar decisiones finales. En el caso de valor,
es aquello que realizamos al seleccionar buenos datos, buena información, cuando la limpiamos, procesamos, todo esto nos está brindando un valor agregado a la empresa. El objetivo es que basado en la información que tenemos, podamos tomar decisiones de una manera mucho más efectiva. Debemos tener siempre en mente el cómo podemos sacar partido y descubrimientos que aporten valor a la empresa. Ahora que hemos definido qué es Big Data y sus Bs, vamos a hablar de lo que es la minería de datos y por qué existe esa relación entre ambas. La minería de datos, o también data mining en inglés, es un conjunto de técnicas que se realizan para explorar grandes cantidades de datos y obtener información de una manera eficiente. Mediante la minería de datos, nosotros podemos encontrar patrones que nos ayuden a optimizar la toma de decisiones, las estrategias, descubrimientos y con ello alcancemos un mayor impacto. La manera en lo que particularmente me gusta verlo para poder encontrar esas diferencias y evitar confusiones entre estos conceptos es que Big Data es con lo que nosotros vamos a trabajar, es nuestro activo, es nuestra fuente de información y la minería de datos son ese conjunto de técnicas y herramientas con las cuales vamos a manejar esos grandes volúmenes de datos y así encontrar una solución. Son dos conceptos que vas a encontrar en el mundo de la ciencia de datos y que te ayudarán a entender mejor el cómo funciona la información y las técnicas que se utilizan para trabajar con ellas. Te espero en la siguiente lección para presentarte un ejemplo de cómo puedes empezar a utilizar la ciencia de datos en un proyecto personal. Hola, has avanzado mucho y llegado muy lejos, y es por eso que esta lección te va a ayudar a comprender mejor cómo puedes utilizar un primer pensamiento de científico o científica de datos sin la necesidad de usar una sola herramienta o línea de código. Lo único que te pido es que dejes volar tu imaginación, te hagas las preguntas correctas y puedas aplicarlo a algún proyecto personal. Para eso, te voy a poner de ejemplo la web de Código Facilito como mi caso de estudio, pero en tu caso puedes pensar en otro proyecto personal. Te voy a dar un par de ideas. Puede ser una aplicación móvil, un videojuego que estés creando, tu sitio web, hacer crecer tu cuenta en Twitter o tu canal en Twitch o YouTube, generar más tráfico en tu blog. Lo importante es que en conjunto empecemos a practicar y a generar ese pensamiento científico que sé que todos nosotros lo tenemos, pero solamente necesitamos empezar a generarlo. Ahora lo que quiero es que definas un problema el cual empezaremos a resolver solo con ideas y conceptos que has aprendido hasta el momento. Definamos un problema, que va a ser personalizar mi sección de Encuentra un curso en la web de Código Facilito. Así es como se ve actualmente la web. Lo siguiente es que pensemos qué datos consideramos que necesitamos para personalizar esta sección. ¿Qué crees que nos puede ayudar a saber qué quiere el estudiante sin tener que preguntarle? Pensemos un poco en eso. Estas son algunas ideas que a mí se me ocurren. Podemos utilizar sus últimas palabras de búsqueda o las más frecuentes, aquellas relaciones de interés. Por ejemplo, si estoy estudiando Python, existen palabras clave que pueden ayudar a relacionar con otros cursos. Categorías de cursos que ya he visto o que estoy empezando. Esto también me permite empezar a identificar qué es lo que más me puede gustar y qué es lo que realmente no me interesa. El objetivo es empezar a generar ideas y a partir de ahí poder crear algunas hipótesis y hacer algunos experimentos. Con esta información, lo siguiente que podemos hacer es crear una lista de propuestas de cursos que pueden ser de ayuda para el estudiante que está visitando esa sección. Y esta propuesta, más adelante, lo que haríamos sería presentárselas al equipo de crecimiento o growth de Código Facilito. Podemos seleccionar, por ejemplo, para probar estas ideas, dos grupos. Uno de estudiantes que van a tener las recomendaciones basado en lo que platicamos en la lámina anterior y otro, aquellos cursos que sean de una manera totalmente aleatoria. Con esto, la idea es poder medir el impacto de nuestra propuesta de cursos recomendados y ver qué tanto puede tener un crecimiento en el número de veces que se están viendo los cursos, en el número de veces en que se terminan los cursos y también en el tiempo de reproducción. Aunque es una manera muy sencilla de ver, esto es lo que a grandes rasgos puedes empezar a hacer en la ciencia de datos, sin tocar una sola línea de código. Lo importante es empezar a hacerte las preguntas adecuadas para resolver problemas. Mi objetivo es que tú puedas empezar a pensar de esa forma, que analices qué crees que puedes necesitar, qué más puedes empezar a proponer. Todo esto se logra a partir de la aplicación de ciencia de datos. Si has llegado hasta aquí, te invito a que me mandes un tweet haciendo @silvercorp y también menciona a @código facilito y me compartas en qué estás pensando aplicarlo, qué es lo que se está ocurriendo y también te podría decir cómo te puedo apoyar en ese sentido. Hagamos una validación de ideas y de tu proyecto. Te espero en el siguiente bloque y continúa así.
Hola, te felicito por haber terminado el bloque 1, en donde aprendiste que uno de los objetivos como científicos de datos es el poder obtener todo el valor posible a través de la información, que puede ser también el poder comprender el negocio, incrementar sus ventas, optimizar, predecir eventos, entre otras cosas. Pero, ¿cómo vamos a lograr todo esto? En esta lección te voy a compartir una serie de pasos que te ayudarán a llevar a cabo un proceso de principio a fin con el objetivo de obtener todo el valor posible a partir de los datos. En la industria se pueden mencionar y utilizar diferentes metodologías que proporcionen una guía iterativa y nos ayuden a mejorar la colaboración dentro del equipo de trabajo. A esta estructura también se le puede conocer o llamar como ciclo de vida del proyecto, y aunque hay algunas muy conocidas como la llamada CRISP-DME o KDD o inclusive metodologías híbridas, yo te voy a presentar una manera más concisa y general de cómo puedes trabajar los proyectos. Esto, por supuesto, puede cambiar dependiendo de las metodologías utilizadas de una manera interna en cada proyecto o empresa, o en todo caso, también por la integración de otras áreas como puede ser producto, ventas, marketing, backend, DevOps, entre otras. Las fases principales que se utilizan en la ciencia de datos son las siguientes: conocimiento del negocio, obtención de los datos, preparación, exploración, modelado y, por último, la interpretación de los datos. Cabe recalcar que estas fases pueden ser modificadas o ajustadas dependiendo de las necesidades del proyecto y también del tiempo que tengamos disponible. Voy a definir con más detalle de qué se trata cada una de ellas. En cuanto al conocimiento del negocio, esta fase también te la mencioné en las habilidades del científico de datos y considero que es crucial que tengamos una comprensión clara del objetivo del negocio y de cuál es el problema que nosotros vamos a analizar. En esta fase, tú deberías de hablar con el área involucrada y hacer diversas preguntas, sobre todo con el objetivo de tener muy en claro qué es lo que tenemos que trabajar y sobre todo si ellos tienen pensado algunos resultados que les gustaría obtener. Es importante que te asegures que comprendes el contexto para que las fases posteriores se encuentren alineadas con el entendimiento del problema y los datos que vas a necesitar. Un consejo que te puedo dar es que tengas una reunión con el área y antes de hacerlo puedas tener en tu mente al menos las siguientes preguntas. Muchas de ellas yo las pregunto constantemente. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Qué problema es el que tienen actualmente? ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría lograr? Con esto quiero decir que es posible que necesites un dashboard, proyecciones, recomendaciones, entre otras cosas. Hay métricas que debamos considerar. Si estamos, por ejemplo, hablando con el área de growth, que es el área que se encarga de aumentar ventas, usuarios, clientes, algunas de sus métricas son el coste de adquisición o la tasa de pérdida de clientes, la retención, entre otras cosas. Si esta área ya tiene en mente que desea incrementar la retención en un 3%, es muy importante que este punto sea uno de los objetivos de nuestra propuesta. Estas, por supuesto, son solamente algunas preguntas que acostumbro a hacer cuando comienzo un proyecto y por si no tengo claro el contexto, esto me ayuda a entender mucho más qué es lo que tengo que trabajar. En la obtención de los datos, ahora que ya tenemos definidos los objetivos del proyecto, en esta etapa debemos de conocer cuáles son los datos que necesitamos, cuáles de ellos ya se encuentran disponibles y cuáles otros vamos a tener que obtener de una manera que puede ser manual, calculada, de fuentes de datos externas e inclusive de diferentes tipos de datos. Es una fase que te puede llevar bastante tiempo y va también a depender de la cantidad de datos que ya se encuentran disponibles y aquellas que el mismo proyecto las requiera. Preparación de los datos. Esta fase es sumamente importante y para mí es una de las que me lleva mucho tiempo porque trato de ser muy cuidadoso en el proceso debido a que si tú tienes datos poco relevantes o que no tienen una estructura adecuada, al final de la fase podrías llegar a tener datos basura. Y en este caso, si tienes datos de ese estilo, los resultados van a ser incorrectos y sin utilidad. No voy a entrar tanto a detalle en esta fase debido a que lo vas a aprender en el siguiente curso con el objetivo de que conozcas técnicas mucho más adecuadas y que puedas usarlas en tus proyectos. Para la exploración de los datos, una vez que ya tenemos los datos limpios y disponibles, la fase de exploración de datos es cuando nos tenemos que enfocar a profundizar nuestro análisis, el entendimiento del negocio a través de la información, generar hipótesis, encontrar patrones, posibles sesgos, etc. Es una de las fases que particularmente más disfruto ya que me permite conocer el problema a través de los datos, empezar a generar mis ideas, mis hipótesis, aplicarlas y posteriormente iniciar el proceso de modelado. Y es aquí donde el aprendizaje automático por fin se integra al proyecto. Nos va a permitir aprender de una forma dinámica y por medio de los datos que ya tenemos previamente limpiados. Podemos generar modelos que nos puedan ayudar a predecir los resultados de una manera mucho más precisa. No te preocupes si por el momento aún no conoces a fondo lo que es un modelo, su importancia, las diferentes técnicas, los diferentes tipos o cómo lo puedes aplicar. Uno de los módulos de esta especialidad se enfoca precisamente en brindarte una introducción al mundo de Machine Learning. Todo esto va a ser con un enfoque práctico, de ejercicios reales y que sin importar tu nivel de matemáticas o estadística, puedas aplicarlo. Para la interpretación de los datos, es un proceso que genera conclusiones. Es el momento de tomar decisiones y que nuestras hipótesis previamente generadas y probadas nos permitan ejecutar planes de acción junto con el área involucrada. Es donde la ciencia de datos muestra su principal valor y la capacidad de generar conocimiento a partir de todo un flujo de trabajo. Es importante, por supuesto, que presentemos de una manera clara y concisa los resultados para que a partir de ahí se genere un plan de acción que nos permita llevar a cabo el objetivo del proyecto.
Hay diversas maneras de expresar los resultados y pueden ser con un dashboard, con un conjunto de estrategias, reportes, gráficas, mucho más. Y siempre con la idea en mente que en su mayoría de las ocasiones tendremos que hacerlo a un público que no es técnico y que por lo tanto la comunicación del mensaje es clave. Te espero en la siguiente lección para que puedas conocer más acerca de cómo es mi día a día de trabajo y cómo aplico los puntos antes mencionados. No faltes. Hola, me da gusto saber que sigues adelante y espero que con la misma emoción que yo al hablar de ciencia de datos. En esta lección te voy a hablar de un caso práctico y real de la industria y cómo apliqué el flujo antes mencionado. Todo lo que te voy a compartir lo he tenido que realizar más de una ocasión y por lo tanto el flujo de trabajo ha sido probado, ejecutado y presentando resultados a un cliente o una empresa. Te cuento que una empresa de marketing nos pidió una herramienta que les permitiera conocer a las cuentas que más interactuaban con sus clientes, qué tipos de mensajes compartían y las horas más activas para que con ello pudieran generar una estrategia de posicionamiento de mensajes y también de cuentas. Como mencionamos, una de las etapas principales es el conocimiento del negocio. Es la primera etapa en donde tuve que investigar más acerca de sus clientes principales, los objetivos de la empresa, qué tipo de propuestas podía presentarle y además el tipo de cuentas que ellos manejaban. De esta forma tenía mayor claridad de la conversación que realizaba con ellos. Entre mis preguntas principales fueron, ¿cómo defines un tweet exitoso? ¿Está relacionado con el número de favoritos, interacciones, retweets o los seguidores que pueda tener al obtener a partir de ellos? ¿Tienes alguna idea de cómo te gustaría ver los resultados? ¿Prefieres ver un reporte interno o un dashboard de consulta? ¿Cuántos clientes deseas analizar? Con las preguntas anteriores, el problema definido y los alcances, mi siguiente etapa fue conocer de dónde podía obtener precisamente esos datos. Así que llega esta etapa de obtención de la información. Lo único que ellos tenían era una cuenta de Twitter de la empresa y un listado de usuarios de sus clientes en Excel, por lo que la obtención de los datos corría totalmente de mi lado. Como te podrás imaginar, una de mis estrategias fue el registrarme en la sección de developers en Twitter para hacer uso de su API y realizar una extracción por bloques de tweets por cada uno de los clientes de esa lista de Excel. Antes de definir el tiempo de interacción de los tweets, también me puse a seleccionar un diccionario o lista de palabras previamente categorizadas como positivas, negativas y neutras. Este diccionario lo usé para conocer la intención de los mensajes que se le enviaba a cada una de las cuentas. En la preparación de los datos, y una vez que resolví el cómo iba a obtener la información y cómo es que los iba a almacenar, lo siguiente fue hacer una limpieza de la información. Fue un proceso bastante complicado, tengo que decírtelo, y me llevó la mayor cantidad de tiempo y esfuerzos, pero esto me permitió tener un conjunto de datos ordenados, normalizados, limpios y listos para ser utilizados. Las tecnologías que utilicé para esta fase fueron Python, Mongo para la primera etapa de almacenamiento de la información, es decir, esta etapa de datos crudos, y después MySQL para los datos que ya estaban limpios, ordenados y previamente categorizados. Te recomiendo no limitarte en tiempo, ya que es una fase muy importante. Para la preparación de los datos, la exploración de los datos, me enfoqué a revisar los diferentes aspectos. Por ejemplo, fecha y hora en que había mayor cantidad de mensajes en los tweets, la fecha y hora en que había mayor cantidad de menciones, la fecha y hora en que había más usuarios interactuando. También empecé a explorar datos para poder encontrar las palabras más repetidas en los mensajes, los tipos de interacciones, es decir, qué tipo de interacción tenían los tweets, si eran más favoritos, retweets o menciones, los usuarios que más interactuaban con los mensajes, el número de seguidores de los usuarios que más interactuaron con los mensajes. Esto me ayudaba a entender si realmente esas interacciones después podían ayudar a posicionar las cuentas. Los lugares desde donde se enviaron los mensajes. Aunque no todos los usuarios tienen definido el dónde se encuentran o tienen definido la geolocalización, al menos traté de obtener la mayor cantidad de ellos. Los tweets de los clientes con mayor número de retweets y menciones. Y por último, de estos tweets con mayor número de retweets y menciones, cuáles eran sus características. Es decir, tenían GIF, tenían imágenes, algún video, alguna nota. Quería entender más el por qué estos tweets se habían posicionado mejor que otros y si estaba relacionado con el contenido compartido. Como puedes notar en el listado, el objetivo es empezar a generar ideas, a explorar los datos, a preguntarme qué era lo que estaba pasando, encontrar posibles patrones, hacerme preguntas y tener resultados mediante el análisis de la información que tenemos disponible. Trata de tomarte un tiempo y ver si a ti se te ocurre algo más que a mí se me escapó. En el modelado, para este proyecto exploré y utilicé diferentes modelos de aprendizaje automático y también de procesamiento de lenguaje natural. El procesamiento de lenguaje natural, o NLP por sus siglas en inglés, es un campo de las ciencias de la computación bastante interesante. En lo particular me gusta mucho debido a que integra la inteligencia artificial y la lingüística para estudiar las interacciones mediante el uso de palabras, símbolos, frases y también oraciones. Al utilizar el procesamiento del lenguaje natural, en particular un modelo llamado asignación latente de Dirichlet, me permitió encontrar patrones positivos, negativos o neutros en los mensajes de los usuarios que interactuaban con cada uno de estos clientes. De esta forma, lo que me permitió fue el saber si los mensajes tenían una conexión positiva o negativa con la cuenta. No ayuda a tener muchas interacciones o crecimiento en tu cuenta si lo único que tú estás recibiendo o haciendo son mensajes negativos. Trata de evitar que tus cuentas empiecen a crecer de esa manera. Al menos no es el tipo de crecimiento que la empresa estaba buscando en ese momento.
Otro modelo que utilicé fue clustering para encontrar los grupos de usuarios que interactuaban con cada cliente, de manera que también pude identificar a los usuarios por diversas características, como por ejemplo el número de seguidores o la connotación de los mensajes. También encontré patrones en los tweets que lograron mayor popularidad y esto me permitió identificar una serie de reglas de asociación que posteriormente presenté al cliente. Estas reglas lo que hacía era indicarme que si un tweet tenía una imagen o un hashtag y era publicado en cierto rango de hora, su probabilidad de ser más popular se incrementaba. Esto generó muchísimo valor a la empresa. Y este precisamente es nuestro objetivo. Los datos por sí solos no significan casi nada, pero al incluir nuestro conocimiento, los procesos, los modelos, es cuando la generación del valor se vuelve totalmente real. Y por último, la interpretación de los datos. Y con esto finalicé el proyecto. Presenté al cliente una serie de gráficos, reportes, resultados e ideas que ellos podían aplicar, como es el caso de medir la cantidad de mensajes positivos, negativos y neutros que cada cliente tenía. También los picos de interacción y desde dónde se estaba hablando más. El tipo de palabras que más se mencionaban o que mencionaban los seguidores o usuarios que interactuaban. También los valores que estaban divididos en positivos, negativos o neutros. Encontré también unas reglas de recomendaciones que le permitían a esta empresa de marketing poder incrementar su nivel de éxito y posicionamiento de un tweet, qué tanto logramos hacer crecer esa cuenta y cómo la polaridad de esos tweets estaba afectando a ese posicionamiento. El resultado, tengo que decir que fue muy exitoso y su aplicación fue sencilla debido a que sabía que mi usuario final no tenía interés en absoluto en saber qué herramientas había usado. No importaba si lo había hecho en Excel, con Python o con cualquier otro lenguaje, o cuál había sido la técnica en el proceso. Su interés real se centraba en poder aplicar los conocimientos encontrados a partir del análisis de los datos. Espero que este ejemplo sea útil para ti y puedas tener en mente cómo puede ser un proceso y la aplicación a la industria. Nos vemos en la siguiente clase. Hola, continuando con el último tema de este bloque, te voy a hablar de otros roles que pueden estar involucrados en el proceso y que en mi caso los veo como mis mejores aliados. Esto, por supuesto, va a depender de qué tan grande sea la empresa, el proyecto, los equipos multidisciplinarios e incluso tu rol puede aprender o hacer alguna de las actividades de otro rol como los que te voy a mencionar a continuación. En mi caso, yo empecé como científica de datos, pero también me tocó involucrarme en algunas actividades que tienen que ver más como un ingeniero de datos o inclusive un ingeniero de machine learning. Los vamos a ir viendo poco a poco. Quiero empezar a hablarte del analista de datos, que es un perfil que entre sus tareas se encuentra la recopilación de los datos, descubrir conocimientos, compartir sus hallazgos. Y sí, tal vez estás pensando que estoy empezándote a describir al científico de datos, pero la realidad es que no es lo mismo. Entre sus diferencias principales, o al menos las que yo veo, es que el analista de datos no tiene por qué aplicar modelos a su análisis o generar experimentos basados en modelos. Se enfoca a ayudarnos a tener esos datos previamente recopilados, limpios, preparados y listos para que nosotros posteriormente podamos usarlos. ¿Recuerdas esa etapa donde nosotros teníamos que empezar a recopilar y también hacer una limpieza? El analista de datos nos puede ayudar para eso. Es un buen rol para que puedas iniciarte en los datos. No necesariamente tienes que empezar como científico o científica de datos. Esta es una buena manera en la que puedes empezar a involucrarte antes de que tengas que ver aprendizaje automático y posteriormente adquirir esos conocimientos y hacer ese cambio paulatino de rol hacia un científico de datos. Entre sus herramientas más utilizadas se encuentra estadística, SQL, Python o R. Sé que es la primera vez que te menciono R, pero también es un lenguaje con el que se puede llegar a trabajar. Aunque en lo particular solamente he trabajado un proyecto con R, hay la posibilidad de que te lo puedas llegar a encontrar en tu camino. La realidad es que la mayoría de los proyectos, estoy pensando y estoy tratando de darte un número, pero considero que el 98% de los proyectos que están relacionados a datos se enfocan a Python. En el caso de las personas que están en la academia, que son científicos o de ciencia pura, sí suelen utilizar más R que Python. Otra de las herramientas que ellos usan es Tableau, Amplitude y también Power BI. En el otro rol que es enfocado a la ingeniería de datos, para mí lo veo como, la verdad, el mejor amigo del analista de datos. Y te voy a explicar por qué. Este rol se encarga de que nosotros podamos tener disponibles los datos y que prepare los espacios donde se va a concentrar la información. Hablemos de servicios de la nube, hablemos de la arquitectura o toda la forma en cómo va a almacenar esa información. Se involucran más herramientas en la nube donde se pueden almacenar los datos y posteriormente nosotros los vamos a poder consultar. Es otro rol que me parece sumamente interesante debido a todo lo que tienen que realizar para que esa información se encuentre disponible para nosotros. Entre sus herramientas más populares se encuentra, por supuesto, los diferentes servicios en la nube, que anteriormente lo mencioné, como Amazon AWS o las herramientas de Google, también las de Azure, las de IBM. También utilizan o suelen utilizar Kafka, Spark, Storm y Kinesis. Por supuesto, quiero recalcar que no significa que tú tengas que dominarlo absolutamente todo. La realidad es que muchas veces conocemos una herramienta,
haces la entrevista, te quedas en la empresa o en el proyecto y a partir de ahí uno tiene que seguir aprendiendo. Aquí lo importante es que tengas esas habilidades base con las cuales puedas empezar a desarrollarte y a empezar a aprender y a mejorar esos procesos. Por supuesto, debe de tener muy buen conocimiento en las bases de datos, pues es la persona encargada de poner esa información, ya sea relacional o no relacional, pero que todo tenga sentido para que nosotros la podamos usar. También se encargan de automatizar y hay dos herramientas que son bastante populares. La primera es Apache Airflow y la otra es Luigi. Así que ya sabes, si a ti te interesa algo de esto, tal vez también puedas empezar a explorar acerca de la ingeniería de datos. En el caso del ingeniero de Machine Learning, se encarga de ayudar al científico de datos a escalar sus ideas y sus modelos, de ayudarnos a que sean todavía mucho más robustos. A mí me gusta verlo como una mezcla entre los conocimientos que puede tener un backend y también su conocimiento avanzado de aprendizaje automático. Entre sus actividades se encuentra el pensar en cómo puede preparar o presentar un modelo previamente que nosotros hemos trabajado y eso lo va a tener que exponer posiblemente a través de una API o si se va a tener que ejecutar de una manera offline, con alguna herramienta alterna. Todo eso va a tener que estar solucionando y pensando en cómo lo puede resolver. O por ejemplo, si el modelo va a tener que manejar grandes cantidades de información y nosotros lo probamos con pequeñas cantidades de datos, también su tarea será empezar a trabajar con ello y deberá de ajustarlo. Entre las herramientas que suele utilizar, por supuesto, están los servicios en la nube, debido a que si tiene que exponer una API, tiene que saber cómo va a hacerlo, conoce mucho de infraestructura, conoce también de Python, porque tendrá que ejecutar esos modelos, y para darte una idea, pues puede llegar a conocer acerca de Flask, de Fast API, de Docker, de Logstash, entre algunas otras. Estas son algunas de las herramientas que considero que son bastante populares en la industria. Y ahora llega, por supuesto, MLOps. No sé si lo habías escuchado. Para mí ha sido como un rol bastante nuevo. Yo tiene alrededor de un año que empecé a conocerlos. Y como te imaginarás, es una mezcla entre los DevOps y un ingeniero de Machine Learning. Tiene amplio conocimiento de infraestructura y se enfoca a apoyar con la ejecución de los servicios, la escalabilidad, los tiempos de respuesta, mejorar también esa infraestructura importante, el poder tener las integraciones continuas, entre otras cosas. Sus herramientas, de nuevo, enfocadísimos a la infraestructura, hacia redes, integraciones continuas, Docker, Kubernetes, ese es su principal objetivo. Como puedes ver, el interés por los datos no está solamente enfocado a aquellos que nos estamos preparando o nos dedicamos a la ciencia de datos. Es algo que va a continuar creciendo por el valor que se le ofrece a la empresa y estos son solamente algunos de los tantos roles más solicitados en la industria, además de lo que es el científico de datos, y los cuales nos pueden ayudar para llevar a cabo la implementación y finalización de un proyecto. Espero que haya sido de tu interés y que te sirva de guía para que puedas seguir avanzando en tu carrera. Así concluimos el bloque 2 y lo estás haciendo excelente. En la siguiente sección vamos a hablar de lenguajes y herramientas para tu preparación. Hola, te doy la bienvenida al último módulo de bases y conceptos de la ciencia de datos. En esta lección te voy a presentar cuáles son los lenguajes y herramientas más populares y que se usan al trabajar en la ciencia de datos. Esto no es solo una percepción mía, para esto hice un análisis, recopilación y comparación de resultados de diferentes fuentes de información, como es KDD Nuggets, Stack Overflow, Google Trends, Hacker.io, entre otras. El objetivo de esta lección es ofrecerte un panorama global de lo que es posible que utilices, te encuentres en la descripción de puestos de trabajo, lo que se solicita en la industria y en lo que tal vez te interese enfocarte. Quiero recalcar que no debes saber el 100% de lo que aquí te voy a presentar y que va a depender mucho de la empresa y proyectos. Lo importante es que tengas buenas bases de análisis, procesos y apliques las habilidades que has estado aprendiendo. Durante tu preparación y requerimientos de los proyectos, vas a tener la oportunidad de seguir mejorando y conociendo estas y otras herramientas más. Quiero empezar hablándote de los lenguajes.
Y sin duda, Python sigue siendo el que tiene mayor popularidad en lo que a datos se refiere. Esto se debe por su amplia gama de usos y aplicaciones, variedad de dominios, bibliotecas diversas, que nos van a ayudar a facilitar el trabajo e implementación. Y también por los diversos frameworks, que en el caso de querer exponer, por ejemplo, una API que presente los resultados, Python tiene muchas opciones para hacerlo. También es muy utilizado para trabajar con visualización de datos y lo más importante es su comunidad. Debido a ser tan grande, también ayuda mucho a mejorar ese posicionamiento y hay muchas personas que quieren apoyarnos y sobre todo puedes acudir a ellos para que te puedan ayudar a resolver tus problemas. R es un lenguaje muy popular, principalmente en las áreas enfocadas a ciencia pura o investigación. Es un lenguaje muy sencillo de aprender comparado con otros lenguajes de programación. También su fácil uso al implementarlo y presenta un entorno ideal para trabajar con estadística y gráficos. R es un lenguaje bastante potente de secuencia de comandos y su comunidad se encuentra en crecimiento. También tiene numerosas ventajas debido a su código abierto, múltiples paquetes para uso en visualización, análisis, estadística, trazados y mucho, mucho más. SQL para mí es una pieza clave, en realidad es una pieza fundamental y aunque en ocasiones me parece que no se menciona tanto su importancia en este rol, para mí te recomiendo que puedas aprender las buenas bases, sentencias básicas y más adelante puedas realizar consultas mucho más avanzadas y optimizadas. Es una buena manera en que empieces a integrarte al mundo de los datos si lo que deseas por el momento es ser analista de datos y conforme sigas avanzando, pulir tus conocimientos en aprendizaje automático hasta convertirte en científico de datos. Por lo tanto, SQL es sumamente importante. Scala para mí es una agradable sorpresa, debido a que la he estado explorando mucho más este lenguaje y me he encontrado con grandes ventajas. Es un lenguaje de propósito general muy poderoso y es muy adecuado para trabajar con ciencia de datos. Su gran ventaja es su poder para analizar enormes volúmenes de datos y también se puede usar con Apache Spark y su soporte de concurrencia es adecuada para poder iniciar también a incluir Hadoop. En lo particular, creo que Scala aún se encuentra en una etapa de crecimiento, y creo que en unos 2 o 3 años será una gran competencia para Python, al menos en el manejo de grandes volúmenes de datos. Por otro lado, se encuentra Julia, que es otro lenguaje que está ganando popularidad al mismo tiempo que Scala. Es multipropósito y está diseñado para análisis numérico. El lenguaje es muy versátil, escrito dinámicamente y también puede utilizarse como lenguaje de bajo nivel. Entre sus desventajas considero que se encuentra que su comunidad no es tan amplia y por lo tanto los paquetes y librerías son bastante limitados, además de que el contenido que vas a encontrar puede limitar también tu aprendizaje debido a que considero que hace falta más información al respecto. Ahora hablemos de herramientas. Suelen ser diversas y mucho más complicado de poder presentarte una lista considerando algún orden de popularidad, pero quiero empezar hablándote de Snowflake, que es un almacén de datos o también conocido como Data Warehouse. Entre las ventajas de Snowflake se encuentran las funcionalidades analíticas, de transacciones, que puedes usar procedimientos almacenados, la posibilidad de crear vistas y sobre todo el poder almacenar enormes cantidades de datos y todas las capacidades para aprovechar al máximo el análisis de la información. RapidMiner es una herramienta que en lo particular me encanta. Es muy conocida en la industria debido a que se enfoca a aquellas personas que no tienen conocimiento en programación. Esto quiere decir que no es necesario que ingreses una sola línea de código para poder hacer todo un flujo de trabajo, es decir, analizar, procesar, limpiar, aplicar los modelos y obtener resultados. Imagínate que es un conjunto de cajas que tú puedes desplazar en un ambiente y donde cada una de ellas se puede conectar con la siguiente. Cada caja tiene un propósito general, como por ejemplo obtener los datos, después aplicar normalización, tal vez seleccionar algunos atributos, seleccionar algún modelo y al final obtener los resultados de todo este flujo. Así que es muy sencillo de utilizar y es bastante poderoso. Power BI, y aunque los analistas de datos considero que suelen usarlo más que los científicos de datos, es muy útil para crear y compartir visualizaciones de datos interactivas, visualmente muy atractivas y la plataforma es muy clara y sencilla de utilizar. También permite la posibilidad de conectar tus hojas de Excel y a partir de ahí poder generar reportes, modelos. Lo que me encanta es su facilidad de uso y que para la etapa de exploración y presentación de datos es muy pero muy adecuada. Y por último, quiero hablarte de los IDEs. En el caso de los IDEs suelen ser variados, pero los más populares por su facilidad e integración de algunas herramientas se encuentran Jupyter Notebook, Visual Studio Code, PyCharm y RStudio en el caso del lenguaje R. En lo personal, cuando quiero presentar gráficos de una manera rápida o deseo iniciar un diseño exploratorio, prefiero usar algún notebook, ya sea como Jupyter o Google Colab. Por último, quiero mencionarte que algunas de estas herramientas las verás a lo largo de esta especialidad, como es el caso de Altair, TensorFlow y Anaconda. Te espero en la siguiente lección para mostrarte algunos datos interesantes de la ciencia de datos. Hola, futuro científico y científica de datos. En esta lección te voy a presentar los resultados de una encuesta realizada por Kaggle en este año. Las gráficas que te voy a mostrar fueron analizadas y generadas por la misma comunidad.
Espero que esto te brinde un panorama más completo de lo que ocurre alrededor del mundo de la ciencia de datos. El primer punto es la distribución de la edad, la cual se puede observar en la presente gráfica. Como puedes observar, la mayoría de las personas se encuentran en un rango entre 18 a 29 años de edad, siendo 25 a 29 la edad promedio de la población que respondió a la encuesta. Cabe mencionar que no fue una encuesta exclusivamente para Estados Unidos, sino que se hizo de manera abierta para todos los usuarios de la comunidad de Kaggle. En cuanto a la distribución de género, se puede observar que la mayoría de las personas fueron hombres, y aunque la industria está cambiando, el porcentaje de mujeres sigue siendo menor. Por supuesto, esto no debe de ser un impedimento para tu preparación. Esta gráfica de distribución de rol me parece por demás interesante y quiero destacar algunas de mis impresiones. Me gustaría que tú también te tomaras un tiempo para analizarla y si encuentras algo más que yo no estoy viendo, mándame un mensaje y lo podemos hablar. La mayoría de las personas que respondieron esta encuesta se encuentran en un proceso de preparación igual que tú y es posible que estén en busca de un cambio de rol o empezar una carrera profesional. Posteriormente, hay usuarios que actualmente ya son científicos de datos y podemos observar otro tipo de roles que es posible también deseen hacer un cambio de carrera, como es el caso de los ingenieros de software y product manager. En cuanto a la industria se refiere, y como lo vimos en bloques anteriores, hay muchísimas oportunidades en donde nos podemos desarrollar e intentar iniciar nuestra carrera. El que se destaca, por supuesto, es tecnología, gira en torno a ella. También se encuentra la educación y finanzas como las tres principales. Y lo que quiero destacar aquí es que hay industrias que describí, como fue el caso de medicina, retail, marketing y entretenimiento. Esto te va a permitir tener en cuenta opciones que posiblemente no habías considerado. En la presente gráfica se puede observar que la mayoría de las personas que respondieron a la encuesta tienen un rango de experiencia de entre 1 a 3 años. Así que esta es una gran oportunidad para que puedas empezar a desarrollar tu carrera. La disciplina está en constante crecimiento y a diferencia de otros roles como puede ser la ingeniería de software, donde la experiencia es bastante cambiante y puede haber personas que tienen de 15 años en adelante de experiencia, en este caso el campo aún está muy verde, está en crecimiento y abierto para todos. También quiero mencionar que el 3.9% no tiene experiencia y es probable que se relacionen también con los que respondieron que son estudiantes. Hay más personas que están empezando y que están en busca de una carrera profesional, así que no lo dudes e inténtalo. En el caso de los lenguajes, se confirman los dos más populares que son Python y SQL. También, por supuesto, puedes encontrar algunos otros como son C++, Java, JavaScript, entre otros. Sin duda, Python destaca por las características que ya mencioné en una lección anterior. Y finalmente tenemos los servicios en la nube. Se encuentran AWS, que destaca con un 14.33%. Después viene la plataforma de Google y son las más populares. Y también hay usuarios que no utilizan ningún servicio en particular. De las que menos se mencionan, se encuentran Tencent, Alibaba y Salesforce. Este es el panorama de la ciencia de datos, al menos en el 2021, de acuerdo a los resultados de la encuesta en Kaggle. Las oportunidades, como puedes ver, son diversas y lo importante aquí es que continúes adelante o de estos primeros pasos en el mundo de la ciencia de datos. Vas muy bien, continúa así. Te espero en la siguiente lección para presentarte Kaggle y cómo puedes utilizarlo para continuar tu preparación y dar tus primeros pasos en la industria. Hola, te doy la bienvenida y cada vez estás más cerca de terminar este primer módulo que son las bases y conceptos de la ciencia de datos. En esta lección te quiero hablar de una herramienta que en lo particular me gusta mucho y que se llama Kaggle y me ha ayudado a que a partir de ahí pude empezar mi carrera y pude aprender y sigo aprendiendo de más personas. Kaggle es una comunidad en línea donde regularmente hay científicos de datos, ingenieros de Machine Learning. Es una herramienta que considero muy poderosa para el aprendizaje, para tu preparación y sobre todo para también aprender de otras personas. Debido a que ser una comunidad tan abierta, podemos ver cómo resuelven ciertos problemas. También tienes acceso a datos muy interesantes y te voy a platicar mucho más acerca de esto. Te quiero presentar Kaggle y si tú te registras, así es como vas a ver la página. Solamente tienes que entrar a kaggle.com, te registras, puede ser con una cuenta de correo, de Google, inclusive algunas redes sociales. Esta es la vista principal donde podrás ver las diferentes publicaciones o las publicaciones más recientes de cada uno de los usuarios de la comunidad. Lo que más me gusta de esto es que tú al dar clic en cualquiera de estas publicaciones puedes tener acceso a lo que se está compartiendo por la comunidad. ¿Y esto qué significa? Primero es datos abiertos para tu preparación, para que tú los puedas descargar, clonar o inclusive hacer una copia a partir de este pequeño notebook y con ello puedes aprender y puedes observar cómo es que resolvieron este problema. Lo que me gusta mucho de aquí es que te muestra una descripción muy interesante de cuáles son los datos, cómo es que los prepararon, cómo está construido tanto el dato de entrenamiento como los datos de prueba. Si nosotros vamos a la sección de código, solamente de este problema en particular, tú puedes tener otro tipo de actividades. Dice que tienes 380 vistas, se ha descargado 87 veces y puedes ver quiénes son las personas que han estado colaborando con ella.
En este caso solamente es Catherine, pero te quiero mostrar alguna otra donde se ha colaborado mucho más. Y voy a entrar a buscar, por ejemplo, este de Netflix, donde se hace el análisis de los diferentes contenidos de esta plataforma. Y este es un notebook, igual que cualquier otro, es totalmente abierto. Y aquí es donde viene lo más interesante y lo que en lo particular a mí me gusta más. Y es el hecho de que todo el código está totalmente libre para ti, para que si tú quieres puedes copiar y pegar y entonces empezar a revisar cada uno de estos bloques. Lo que yo te recomiendo es que puedas ver cuál es el objetivo de este notebook, cuáles son los datos, que tú puedas empezar a revisar cuáles son los datos que utilizaron para resolver este problema. Y aquí viene cada una de las columnas, cómo es que se está dividiendo y también algunos datos iniciales para que puedas comprender de qué se trata. Voy a regresar aquí al notebook y me gustaría que vieras el código. Este código, lo más bonito de todo es que, por ejemplo, aquí ha definido una función para poder encontrar aquellos valores faltantes. Y este código está totalmente libre para ti. Esta es una forma que en lo particular me ayudó mucho a entender más de Python, me ayudó a entender cómo es el proceso de análisis y cómo es que se va resolviendo poco a poco los diferentes problemas. El resultado, por supuesto, es este que está aquí y así es como también puedes visualizar qué es lo que cada una de estas pequeñas cajitas da como resultado. Vamos a ir más adelante para que veas qué tipo de análisis se van haciendo. Aquí está desplegando la colección de datos que se tiene y mucho más adelante se habla acerca de la descripción de esta data. Podemos ver más información y así es como se fue haciendo la exploración de datos, que es una de las etapas que nosotros ya vimos. ¿Qué puedes hacer también? Puedes copiar y editar. Tú al dar clic en copiar y editar, hace tal cual como un clon, como si lo hicieras en Git o con Git, cuando haces un clon de algún repositorio, lo pone en tu espacio de trabajo. Y ese espacio de trabajo es exclusivamente para ti. De esa forma, tú puedes seguir probando el código línea a línea. Te recomiendo que vayas haciendo unos pequeños prints o si quieres corregir algún código que tú consideres que lo puedes hacer de alguna otra manera y después comparar con el resultado, lo puedes hacer. Esa es otra forma que también puedes utilizar Kaggle para ver si puedes optimizar código, pensar si tú lo harías de otra manera y qué resultados puedes llegar a tener. Como puedes observar, es un notebook, es un espacio de trabajo que está disponible para ti. Tú lo puedes ejecutar e inclusive puedes empezar a modificar cada una de estas líneas. Voy a poner un pequeño comentario y hello, nada más. Y así es como tú ya tienes este espacio de trabajo. También, por supuesto, puedes crear espacios de trabajo desde cero dando clic en este icono. Voy a regresar a la página principal para que puedas visualizar qué otras opciones tienes dentro de esta herramienta en línea. Lo que también puedes hacer es entrar a las discusiones. Estas discusiones son espacios para ti, para que puedas hacer preguntas a otras personas. Aprovecha la comunidad, intenta interactuar con las demás personas, trata de obtener la mayor cantidad de conocimiento de todos aquellos que estén involucrados en esta comunidad y por supuesto también me puedes mencionar, me encuentras como Jessie Days o como Silvercorp. De las cuestiones que más me interesa es esta parte de un feedback de tu producto. Si tú has creado tu primer notebook, estás trabajando en encontrar algún tipo de análisis, estás haciendo exploración de datos, lo que te recomiendo es que copies y pegues la dirección en algún lugar de esta sección del Product Feedback. Tú puedes crear un tema y solicita a la comunidad que te dé feedback. Solicita que te digan si consideran que tu código puede mejorar, cómo lo harían, lo consideran útil y te vas a sorprender todo lo que has avanzado. Te recomiendo mucho que lo hagas. Por supuesto, tienes también conjuntos de datos para que tú puedas empezar a utilizarlos, para que conforme vayas avanzando en los cursos puedas trabajar y puedas practicar con todo lo que tú tienes aquí disponible. Todos los datos que se encuentran aquí son totalmente abiertos. Mi recomendación es que te enfoques exclusivamente en temas que sean de tu interés. Si tú empiezas a trabajar con temas que no son de tu interés, por ejemplo, este es algo que a mí no me interesaría mucho, entonces se me va a hacer bastante aburrido. Pero si tú buscas algo como, por ejemplo, Dragon Ball, que en lo particular sería un tema que a mí me interesa mucho, por ejemplo, tienes aquí el set de datos de un Super Saiyajin. Entonces, me resulta muy interesante el poder tal vez encontrar algunas relaciones entre los datos, tal vez encontrar en que si tiene ciertas características es más probable que sea Super Saiyajin o inclusive hacer otro tipo de análisis como algo relacionado con Pokémon. Son datos que son para ti, son datos que tienes disponibles, que por supuesto puedes descargar o puedes crear un notebook a partir de estos datos. Se encuentra también esta sección que son las competencias, donde son aquellos challenge que están dentro de Kaggle. Algunos tienen dinero de por medio, como estos que están viendo, y algunos otros solamente son para prueba y preparación. Algo que a mí me ha funcionado también es revisar aquellos que ya han sido concluidos y trato de entender cómo es que lo resolvieron, encuentro técnicas, encuentro nuevas formas en que pudieron haber hecho el análisis y así es como yo voy aprendiendo poco a poco. Te recomiendo que lo revises y sí, anímate a poder tratar de resolver uno de estos challenge, a tratar de encontrar algunos que sean como kudos o swags para que te manden algo a tu casa, o por qué no, trata de revisar estos que son muy interesantes y por supuesto que hay un premio monetario de por medio.
Así que este es Kaggle. Yo te recomiendo que lo empieces a explorar. Es una forma increíble y brillante que tienes para poder prepararte. Y también te puedo decir que esta es una plataforma donde reclutadores entran para poder buscar talento. Talento como tú, talento como muchas otras personas. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Te recomiendo que crees tu perfil, empieces a dar tus primeros pasos y, por supuesto, si deseas compartirme tus notebooks, con gusto te puedo dar una retroalimentación. Nos vemos en la siguiente lección. Hola, me da mucho gusto que estés en esta clase. Esta es una lección donde voy a exponer desde mi punto de vista y desde lo que me ha tocado vivir este tipo de mitos que suelen ser repetitivos, que yo también me los pregunté y que inclusive fue de mis primeros errores. El pensar que la industria estaba muy cerrada y que tenía que cumplir con todas las condiciones o no podía hacer el cambio de rol. Yo también pensaba así, pero me he dado cuenta que la realidad es otra. Y no solamente porque es desde una perspectiva en mis ojos, en lo que yo creo, es porque me ha tocado ver una serie de personas que vienen desde diferentes áreas, que han trabajado conmigo y que también hay personas admirables en la industria, que no todos empezaron por la ingeniería de software y que no todos saben programar. Te voy a presentar algunos de los mitos que son más populares, por decirlo de alguna manera. El primero es que la ciencia de datos es excesivamente teórico, que es enfocado precisamente a la ciencia académica. Y no es así. La realidad es que depende mucho al área en la que tú te enfoques. Si tú estás inmerso o inmersa en la academia, por supuesto, ahí los objetivos son totalmente diferentes. Pero cuando tú entras a la industria, te puedo decir que la parte práctica es esencial. Es importante empezar a dar resultados a la industria, a nuestro cliente, a resolver problemas, que es uno de los ejemplos que te presenté. La teoría sí es importante para poder justificar ciertas decisiones, pero en lo particular, la parte teórica que a mí me toca trabajar suele ser entre el 10 al 20% de los proyectos. Lo importante aquí es ver soluciones, es poder tomar decisiones y tomar acciones. El segundo mito que escuché y que es el que más me hizo dudar al principio es: debes de ser matemático o mejor no lo intentes. Estás rodeado de matemático y también quiero incluir ya la estadística. Y la verdad es que no es así. Yo no tengo un nivel de matemáticas tan amplio como algunas otras personas en la industria y tampoco estudié estadística tan a fondo cuando estaba en la universidad. Pero eso no ha sido un impedimento para mí para poder desarrollarme en el rol. Recordemos que regularmente nos toca trabajar con equipos multidisciplinarios, que no somos la única persona que va a resolver todos los problemas y que además hay herramientas y formas en cómo podemos interpretar esos datos. No temas a las matemáticas, no temas a la estadística. Sí, por supuesto, tendrás que verlas en algún momento, pero tampoco te imagines fórmulas extremadamente complicadas. Lo importante aquí es entender el por qué funcionan las cosas así, cómo es que lo podemos interpretar, por qué los datos están teniendo ese tipo de resultados. Además, durante este curso vas a aprender esa parte matemática y estadística con ejemplos reales, con personas que lo ven día a día en sus trabajos y que te mostrarán ese lado amable de la ciencia exacta. Continúa adelante, te aseguro que es mucho más sencillo de lo que tú crees y de lo que tienes en tu mente. Lo siguiente es: debes saber todas las herramientas para iniciar la carrera. Ese es otro gran mito. A veces cuando nosotros vemos algún puesto de trabajo o queremos empezar a desarrollarnos como científicos de datos, queremos intentar ser trainers o juniors, y vemos esa explicación o esa forma de trabajo, creemos que debemos de saber o cumplir con el 100% de lo que ahí se está requiriendo, y la realidad es que no es así. De las herramientas que yo te mostré, si acaso yo manejo el 60% de ellas y algunas otras ni siquiera son tan populares y también las tuve que aprender. De eso se trata este trabajo, de eso se trata este rol, de ir poco a poco y de ir aprendiendo. No te abrumes, herramientas hay un sinfín de cada una de ellas y conforme también el rol va creciendo y conforme la ciencia de datos también se va haciendo más popular, las herramientas son cambiantes, las herramientas inician y terminan y hay mucho más que puedes aprender. No te abrumes, la realidad es que no tienes que saberlo todo, pero lo importante es que tengas buenas bases y de eso se trata esta especialidad. Otro enorme mito es: no se aceptan de otras áreas. Te puedo compartir que yo tengo compañeros de trabajo que son físicos, matemáticos, de economía, marketing, que son product managers, que también estudiaron historia, filosofía. Hay muchas personas de diferentes áreas, de química, de otras áreas en particular, como también de la economía, las finanzas. Aquí recordemos que una de las habilidades importantes es el conocimiento del negocio. Así que si tú vienes de otra área, también ese conocimiento del negocio de esa área te va a ayudar muchísimo. Una recomendación que te puedo dar es que si tú vienes de un área como por ejemplo economía, finanzas, tal vez de ciencias de la salud y te interesa, te recomiendo que trates de enfocarte en esas industrias. Tú tienes la gran ventaja de que lo conoces a fondo. Entonces ahora lo importante es que puedas conocer las técnicas, que sepas cómo se exploran los datos, cómo se obtienen, cómo lo tienes que interpretar. Pero el conocimiento del negocio tú llevas adelante, tú tienes ese conocimiento importante. Así que sí se aceptan de otras áreas y sí es posible que vengas de otros lugares y puedas convertirte en científico de datos. Lo siguiente es: sí o sí debo saber programar.
No, ese es otro gran mito. Por supuesto, ayuda mucho el que si ya tienes conocimientos de programación o de SQL, pero no solamente así se utiliza la ciencia de datos. Como lo mencioné, hay diversas herramientas. Si tú tienes Python o SQL, sí, te va a ayudar a resolver muchísimos problemas, pero no es la única manera en que se puede hacer. Yo te comentaba de una herramienta que es RapidMiner, también se encuentra R, que es un lenguaje mucho más sencillo y que va por bloques. RapidMiner es una gran herramienta que no necesitas utilizar una sola línea de código para poder crear de principio a fin y resolver el problema. Así que no es 100% necesario que sepas programar. Y si tu rol así lo necesita, puedes seguir preparándote de esa forma, puedes seguir paso a paso, adquirir habilidades y más adelante puedes empezar a generar otro tipo de casos a través de la programación. No puedo cambiar de carrera. Claro que puedes cambiar de carrera. Yo cambié de carrera. Yo vengo de la ingeniería de software, del lado de backend, e hice ese salto hacia la ciencia de datos. ¿Por qué lo hice así? Por la preparación que tengo, porque es un interés, porque yo traía la parte teórica, pero no la parte práctica. Así que sí puedes cambiar de carrera y va muy relacionado con el otro mito. Sí puedes venir de diseño, sí puedes venir de UI, UX. Por supuesto, puedes venir de algunas otras áreas como economía, ciencias de la salud, química, entre otras cosas. El siguiente enorme mito que quiero romper es: tengo X edad, es tarde para mí, o tengo X edad, es muy temprano para mí. No hay tiempos definidos, nunca es tarde, nunca es temprano, es tu tiempo y tú decides en qué momento quieres intentarlo, tú decides en qué momento quieres dar ese primer paso. Y para mí, esto que tú estás haciendo es tu primer paso. Continúa así, no escuches a los demás, escucha lo que tú deseas. Así que no hay edades para empezar, no hay edades para intentarlo, continúa y sigue preparándote. La siguiente es: siempre se empieza por la ciencia de datos. Otro enorme mito que quiero romper. No es así. Tú puedes empezar por otras áreas. Tú puedes empezar por análisis de datos. Tú puedes hacer un cambio de rol o cambio de carrera si es que los datos a ti te interesan. También otro rol que es muy interesante y que está relacionado con datos es el Business Intelligence, donde también utilizan los datos para poder obtener ese valor y presentarlo de alguna forma. Así que no siempre se empieza por la ciencia de datos. Tú puedes empezar por el análisis de datos y posteriormente hacer el cambio de carrera. Aquí tendrás, por supuesto, que aprender más acerca de aprendizaje automático, pero eso se puede hacer. Tal vez tú ya habías escuchado estos mitos, tal vez conoces algunos otros que te gustaría saber si es así o no. Si tienes más dudas, por favor, escríbenos a @código facilito o @silvercore para que me hables de ese mito y juntos vamos a resolver si es realidad o no. Muchas gracias por ver esta lección y te espero en la siguiente y última lección de este primer módulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por este espacio. Estoy encantada, estoy emocionada, estoy que no me la creo por todas las personas que se están uniendo, porque ustedes son la primera generación, por decirlo de alguna forma, de este bootcamp, y que tanto como yo, como todo el staff de Código Facilito, como todos los instructores, estamos con una gran emoción y de verdad que estamos poniendo lo mejor de nosotros. Y sobre todo, lo que vamos a hacer es presentarles desde un punto de vista de la industria. Todo lo que les vamos a presentar aquí es lo que hemos vivido, lo que hemos resuelto, los diferentes clientes que hemos tenido con los cuales tratar, y desde mi perspectiva también lo que me ha tocado vivir haciendo ese paso de backend hacia científica de datos, y también el poder contarles el cómo me he encontrado a lo largo de mi carrera con personas de diferentes áreas. Así que si tú estás aquí y eres de diferentes áreas, también tengo la respuesta para ti, si este bootcamp está adecuado o no para tu aprendizaje. Así que vamos a empezar. En esta clase lo que les quiero platicar es como una reseña muy general de lo que van a estar viendo en este primer módulo, que se llama Bases y Conceptos de la Ciencia de Datos. Y les voy a ir haciendo algunas cuestiones, algunos comentarios de lo que van a poder aprender, qué es lo que pueden esperar, y sobre todo, si tienen alguna duda, la pueden dejar en el chat, que yo voy a estar súper pendiente para empezar a responder. Este es el espacio para todos ustedes. De eso se trata esta clase, que sea un espacio donde ustedes puedan empezar a tener una idea mucho más clara, a resolver dudas que ustedes tienen, a romper con los mitos que tal vez la industria o tal vez otras personas les han puesto en su cabeza. Ese es el objetivo de esta clase. Así que, pues vamos a empezar. Me presento, mi nombre es Yeseli Díaz, solo que casi nadie me dice así que mi nombre es Jessie para todos ustedes. Tengo el honor de ser la primera instructora de este bootcamp. Soy científica de datos y actualmente soy VP de ingeniería en la empresa Rework, que es una empresa enfocada hacia las finanzas, y regularmente donde más me he desarrollado ha sido en el área de retail, de marketing y actualmente en el conjunto financiero. Eso es en lo que yo he estado trabajando conforme a la ciencia de datos. Sí, soy vicepresidenta de ingeniería, eso es VP. Entonces, también he estado en el área que es como tal de las ciencias exactas. Tengo conocimiento en la academia y es parte de mi formación. Soy doctora en inteligencia artificial, así que tengo esa experiencia de ambos mundos, de poder tener la experiencia del lado de la academia y también de la experiencia del lado de la industria.
Pues vamos a empezar. Este primer módulo, esta clase, es precisamente para hablarles acerca de la ciencia de datos, de lo que ustedes van a poder aprender, de lo que les quiero empezar a mostrar con este primer módulo, este conjunto de clases, el cual lo he estructurado de una forma que no necesiten nada de código. El objetivo de estas primeras clases es cero código. Es que ustedes conozcan los conceptos iniciales y también que empiecen a conocer cómo está la industria, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, y las oportunidades que ustedes tienen. Además, les quiero hablar acerca de que no es necesario que entren 100% hacia el área de ciencia de datos. Hay otras formas, otros roles en los cuales ustedes pueden iniciar en la industria y también se los quiero presentar. Ese es el objetivo de estas clases, de este conjunto de clases, para que ustedes tengan ese panorama súper completo. ¿Qué es lo que ustedes van a lograr en estos primeros módulos, en estas primeras lecciones que yo les estoy presentando? Uno, el que sepan lo que es la ciencia de datos, por qué la importancia de la ciencia de datos en la industria, por qué está siendo tan bien pagada la ciencia de datos. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿de verdad vale la pena invertir mi tiempo y tal vez hacer un cambio de rol? Todo eso es el objetivo de este módulo en el que ustedes se van a estar preparando. Algunas recomendaciones para ustedes, porque sé que a mí también me pasó, es algo que yo me frustraba mucho, el hecho de que quería ir mucho más rápido, de que quería ir al paso de otras personas y no va por ahí. El objetivo es que ustedes vayan a su paso. Si algunos de ustedes ya tienen experiencia, entiendo que van a ir mucho más rápido y está bien. El objetivo también es que vayan aprendiendo de diferentes instructores y también de mi lado. Imagina constantemente el cómo lo aplicarías. Esa es otra recomendación que tengo para ustedes. Conforme vayan avanzando en cada lección, tanto en estas lecciones como en las demás instructores, traten de ir pensando en proyectos propios, traten de ir pensando si tienen alguna startup, si tienen algún negocio, si son estudiantes, si son de alguna otra área, empiecen a pensar el cómo pueden empezar a aplicar el conocimiento. Eso les va a dar un panorama mucho más amplio de lo que van a poder lograr e inclusive antes de que ustedes terminen el bootcamp, posiblemente ya tengan una idea de negocio y cómo van a poder empezar a aplicar la ciencia de datos. Así que cuentan con nosotros para que si quieren validar el cómo pueden empezar a aplicar esto con su negocio, con lo que ustedes estén realizando con un proyecto, saben que estamos a un correo o a un tweet de distancia, así que lo pueden hacer. Les reitero, no necesitan código, cero código, vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de qué es lo que busca la industria, vamos a hablar con ejemplos claros, reales, y de hecho, más adelante, una de las lecciones tomo de ejemplo a Código Facilito para que ustedes empiecen a pensar en su primer proyecto. Y me encantaría que me pudieran escribir y me pudieran decir, oye, a mí se me ocurrió esto, ¿será bueno? Oye, yo tengo esta idea de negocio y me gustaría aplicarlo así, ¿también me ayudaría? Todo eso, esa es la idea, siempre en la práctica, siempre pensando en que la idea es que ustedes saliendo de aquí, ya sea que tengan una experiencia inicial para que puedan empezar como trainer o para que puedan empezar en un rol de junior. Ese es el objetivo. Si ustedes vienen de cero, el objetivo es ese, que tengan los conocimientos para trainer o al menos para junior. O en todo caso, que puedan empezar su carrera como analistas de datos. Ese es el objetivo, al menos es lo que hemos pensado como instructores. ¿Eres de otra área? Si esa es una de tus preguntas, adelante. Eres más que bienvenido y bienvenida. Si eres de química, de historia, de marketing, producto, física, de química, de donde seas, eres más que bienvenido. Porque la mayoría o gran parte de los colaboradores en las diferentes empresas y proyectos en los que he estado son de otras áreas y les puedo decir que les ha ido muy bien. Tengo compañeros que son de física, tengo dos compañeras, conocidas compañeras que son de química, hay alguien de filosofía, hay alguien de letras, o sea, hay alguien de letras que está utilizando lo que es procesamiento de lenguaje natural y ciencia de datos para poder entender qué es lo que pasa en las redes sociales y con ello posicionar mejor los tweets, que es un spoiler alert, es uno de los proyectos que les voy a explicar y fue un proyecto 100% exitoso. Así que si eres de otra área, adelante, matemáticas, si eres también de cualquier otra área que tú te imagines, adelante. Si eres de ciencia de la salud, te puedo decir que hay un campo muy amplio para ti, aún sin explorar o con muy pocas personas que se están animando a utilizar ciencias de la salud y de verdad, miren, hay grandes oportunidades y también se los voy a mencionar más adelante. Así que si eres también de web, la ciencia de datos se utiliza muchísimo en la web. ¿Por qué? Porque con ello vas a poder validar qué tanto estás cambiando el UI y el UX, si funciona más para estos usuarios, si no, si has hecho un buen cambio en cuanto a los colores, a las posiciones. Todo eso se hace con ciencia de datos. ¿Es suficiente este bootcamp? Yo sé que es una de las preguntas que más se han hecho, sé que es una de las preguntas que más nos han estado dando retroalimentación. Por supuesto, esa es la idea. La idea es que tengas esos conocimientos base necesarios para que puedas empezar al menos de junior, para que puedas buscar oportunidades. Debido a cómo se abrió ahora el mercado, hay muchas oportunidades allá afuera. Lo importante es que puedas estar listo y lista para poder iniciar tu carrera como ciencia de datos. Muchas veces lo que nos da es miedo y ese fue uno de mis grandes errores. Yo tardé demasiado porque pensé que con matemáticas y la estadística, que no es, digamos, la parte más fuerte que yo tengo, pensé que por eso yo no podía llegar a ser científica de datos y es un grave error. Claro que lo puedes hacer. Hay herramientas, hay técnicas, hay equipos multidisciplinarios que te van a ayudar. Ser científico y científica de datos no es hacerlo totalmente solo. Hay un equipo atrás de ti, hay un equipo que te ayuda y te apoya para que tú puedas continuar. Así que vamos a empezar a quitarnos ese miedo a las matemáticas, ese miedo a la estadística y les puedo decir que tienen unos instructores increíbles durante todo el bootcamp que muestran las ciencias exactas de una manera sencillísima y uno de ellos es Rodo Ferro, que nadie me ha explicado las matemáticas tan fácil como él lo ha hecho y siempre con proyectos totalmente reales.
¿Qué tantas hay oportunidades? ¿Realmente hay oportunidades? ¿Realmente vale la pena estarle invirtiendo tiempo? ¿Realmente vale la pena que ustedes estén aquí con nosotros el día de hoy y todo lo que va a durar el bootcamp? Les puedo decir que sí. Les puedo decir que, sin decir números como tal, pero al menos en mi caso hubo un incremento interesante de salario, de oportunidades, de también vacantes. De las últimas veces que hice pruebas técnicas, al menos hice 10 entrevistas en un periodo de mes y medio. ¿Por qué? Porque así está de amplia la industria actualmente y que va desde analista de datos, científico de datos, ingenieros de machine learning y mucho más. A mí me encanta la ciencia de datos, por lo tanto me he quedado aquí. De acuerdo a un estudio, y más adelante también durante el curso se va a mencionar, pero quiero platicarles un poco, de acuerdo a un estudio que se realizó, hay para 2026, hay pronosticado, o es una proyección más bien, que va a haber 11.5 millones de empleos relacionados a datos en todo el mundo que va a ser difícil llenar. Así que estás en el momento adecuado para que puedas empezar a prepararte. De lo que es hoy a 2026, si todo va saliendo bien y ya no hay pandemias ni mucho menos, ahí está la oportunidad para ti, ahí están las vacantes. ¿Cuál es el promedio regular de salario para un científico de datos? Está entre los $84,000 al año de nivel medio a nivel senior. De nivel junior puede estar entre los $60,000 al año. Esto pensando en algunas vacantes para Estados Unidos, Inglaterra, otros lados. Sin embargo, eso no es la excepción para Latinoamérica. Hay empresas como Mercado Libre, como Kavak, como Rappi, que es donde también estuve, como Bitso y muchas, muchas otras más que están abriendo vacantes. Y la gran oportunidad que tenemos ahora es el hecho de que podemos trabajar desde casa en algunas empresas. En mi caso, yo trabajo desde casa 100% y la verdad es que así me voy a quedar por muchísimo tiempo. Me dedico a la ciencia de datos y todas las personas de la empresa también se dedican, están trabajando desde casa. Así que ahí están las oportunidades para ti. Te quiero presentar esta imagen para que puedan empezar a buscar al menos en estas 3 empresas y empiecen a revisar estas vacantes. Traten de ver qué es lo que solicitan, traten de ver qué es lo que están pidiendo y las oportunidades que hay para ustedes. Entre ellas se encuentra Mercado Libre, que también ya tiene opciones de trabajo remoto. Se encuentra también en la parte derecha superior. Esas son todas las vacantes de Rappi y en Rappi hay en diferentes áreas. Si quieres trabajar en la parte principal de la aplicación, que es donde yo estuve, se encuentran disponibles. Rappi Pay, Rappi Cash, Rappi Tenderos, Rappi Todo están solicitando vacantes. OPI Analytics es una empresa mexicana que en lo particular me encanta, tiene una cultura excelente, es en uno de los lugares que también hice entrevista, su proceso es increíble y están buscando trainers y están buscando juniors y tienen diferentes niveles, así que búsquenlos. OPI Analytics y también ya tienen vacantes para home office y también en Rework, si gustan, estamos también buscando personas para unirse a la empresa. Esto es solamente 3 empresas, solo 3 empresas y vean todas las oportunidades que hay en diferentes niveles. Traten de buscar en Bitso, traten de buscar Coinbase, si quieren ir y explorar otras empresas, solamente googleen un poquito qué está buscando Twitter, si acaban de abrir más vacantes de Glassdoor, también de algunas otras como Twitch, algunas grandes empresas, así que vayan, busquen, inténtenlo, nadie pierde nada intentando. Yo intenté, de las 10 entrevistas que hice, en algunas no me quedé, alrededor de 4, y las otras 6 sí, así que bueno, las oportunidades están allá afuera. Y ahora, ya he hablado bastante de todo este overview y qué es lo que van a aprender, pero quiero empezar a darles un poquito de datos acerca de qué es la ciencia de datos y por qué es tan interesante. Me imagino que ya muchos de ustedes lo saben, pero quiero hablarles más desde una perspectiva de negocio de la industria. La ciencia de datos es una disciplina que tiene 3 áreas principales, o al menos eso es lo que se dice, y en ocasiones eso es lo que hace que corramos un poco y que dudemos intentarlo o no, porque se habla que tienes que ser muy bueno en esas 3 áreas, que son matemáticas y estadística, que es conocimiento del negocio y que también es programación. De por sí la programación nos puede llevar mucho tiempo, ser buenos, tener un buen nivel, y si a eso le agrego matemáticas y estadística, y si a eso le agrego conocimiento del negocio, pues pareciera que no me va a dar la vida. La realidad es otra. La realidad es que tú puedes ser bastante bueno y buena en otras áreas que te van a permitir posicionarte en la industria. Así que si tienes programación, si tú ya estás ahorita en una ingeniería de software, sabes programación, digamos que tienes un paso adelante, tienes grandes oportunidades. No todo se hace con código. Así como en web, así como en otras áreas, también hay aplicaciones que se les conoce como no code o 0 líneas de código y puedes tener tal cual cajitas, pequeñas cajitas que tú vas seleccionando y vas embonando. Una de esas herramientas se llama RapidMiner. Traten de buscarla para que vean lo interesante y lo bien pagado que es en la industria. De hecho, es tan bien pagado porque casi, o bueno, pocas personas saben usar RapidMiner en la industria y es 0 líneas de código y con eso se puede hacer ciencia de datos. Traten de explorar. La gran importancia aquí es que también tú puedas adquirir conocimientos a través del análisis de datos. Ese pensamiento constante de estar preguntándote qué es lo que puedo hacer, estos datos que me está diciendo, ¿esto le puedo sacar dinero? ¿Puedo saber qué cliente es el que tengo que atraer a la empresa? Ese es el tipo de preguntas que de verdad agregan mucho valor. Más allá de tu nivel de experiencia en programación, matemáticas, estadística o conocimiento del negocio, lo importante aquí es que te hagas las preguntas correctas. Lo importante aquí es que tengas muy buena comunicación con otras áreas, porque como científicos y científicas de datos vamos a tener que trabajar con otras áreas que nos van a contar cuál es la problemática que nosotros tenemos que resolver. Y te cuento brevemente.
En Rappi, a mí al menos lo que me tocaba hacer era hablar con el área de producto, hablar con el área de retail y me decían, oye, Jessy, estos restaurantes solamente no están despegando. ¿Qué hacemos? Bueno, pues a ver, empecemos a analizar qué es lo que está pasando, empecemos a ver por qué están cayendo las ventas en esos restaurantes, empecemos a ver por qué antes vendían más y ahora no. Y entonces ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cambiaron de lugar? ¿No hay tantas sucursales? ¿Cambiaron de productos? ¿Incrementaron el precio? Son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos para tratar de encontrar qué es lo que pasó para que dejaran de vender. Y entre las cosas que eran es que el posicionamiento en la aplicación no era tan buena. Y entonces tal vez pasó de la posición 1 a la posición 8. Por supuesto, el usuario pocas veces hace ese movimiento en la aplicación, compras lo primero que ves y listo. Se cambió de posición y ¿qué creen que fue el resultado? Empezar a vender otra vez. Entonces, ese es el tipo de estrategias que se tienen que empezar a hacer, que puedes proponer y que generan mucho valor a la empresa y a la industria. Es tener esos conocimientos y esos descubrimientos que te ayuden en la toma de decisiones. Eso es el objetivo. Por lo que este diagrama de Venn, el cual me imagino que ustedes lo han visto, casi siempre tú vas Google, buscas ciencia de datos y esto es lo que ves. Y entonces vamos, buscamos y nos asustamos, porque a mí me pasó también. Pero te encuentras con personas en el área que te empiezan a decir, oye, es que yo ni siquiera soy tan bueno en Python, yo estoy aprendiendo Python. Oye, es que yo solamente sé, y por decir algo, porque es súper interesante, pero yo solo trabajo ahorita con SQL. Yo no programo, está el área de backend, está el área de arquitectura tal vez cuando hay que deployar algo, pero yo les digo qué es la idea, qué es lo que tenemos que ejecutar y ellos los llevan a escalar. Ese es el objetivo de esto. Así que para mí, esta gráfica, este diagrama más bien de Venn, se me hace que sí es como pusieron en el chat, como un unicornio, como algo que empieza a correr a las personas más que decirle ven y aprende ciencia de datos, que hay mucho trabajo para ti. Y yo me enfocaría más bien en estas dos, que es habilidades técnicas y habilidades blandas, que lo que dependa del trabajo que estás desempeñando. Porque hay industrias que te piden que sepas mucho SQL o mucho Python y con eso tú puedes hacer muchas cosas. Y puedes llegar a otra empresa donde lo que te piden es conocimiento de Excel y toda su ciencia de datos, toda la ciencia de datos que ellos realizan es con Excel. Y se los digo en realidad, sus análisis están basados en Excel, están basados en fórmulas. Y a veces nos toca, los que venimos sin tanto manejo de Excel, nos toca tener que leer esos archivos CSV en Python, ayudarnos del lenguaje, convertirlos, almacenarlos en una base de datos y después hacer consultas. Así que esa parte, ese gráfico que puede ser inclusive un poco complejo de entender, porque esta parte de hacking skills tiene que ver con programación, con Linux, con infraestructura, con qué tal sepas eso. Lo particular, yo no uso Linux, así se los digo, uso Windows o Mac, pero yo a consola no me meto tanto. ¿Por qué? Porque realmente las habilidades técnicas que yo he tenido que desarrollar se enfocan hacia Python, se enfocan hacia SQL y actualmente a NoSQL. Habilidades blandas. Yo diría que es de lo más importante que hay ahí. Y las habilidades blandas, para mí, las más importantes, y no solamente para este curso, es la comunicación, ¿sí? Tienes que saber comunicarte con otras áreas. Si tú no sabes mostrar los descubrimientos de los datos, no ayuda en nada. Si tú no sabes llegar con alguien que no sabe de tecnología, tampoco va a ayudar. Tenemos que mostrar los resultados de manera que puedan empezar a aplicarlo y mejorar la toma de decisiones. A mi jefe no le importa si yo lo hice con Excel o con Python. A mi jefe lo que le importa es cuánto dinero he generado en la compañía. A mi jefe lo que le importa es si podemos posicionar un producto o no. El cómo lo haga es lo de menos. Lo importante aquí es poder aplicar el conocimiento. Bien. Ahora, otra habilidad blanda para mí es la creatividad y la curiosidad. Es sumamente importante que ustedes empiecen a preguntar, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo puedo empezar a generar dinero? ¿Cómo puedo posicionar mi empresa? ¿Cómo puedo hacer crecer mi canal de YouTube y que eso genere dinero? ¿Cómo hacer que mi canal de Twitter crezca y entonces pueda obtener un patrocinador? Todo eso se hace con ciencia de datos y análisis de datos. Eso es lo importante aquí. El cómo lo haces, si tú quieres usar PHP, si tú quieres usar JavaScript, si tú quieres usar Python, quieres usar una hoja de Excel, por mí está bien. Lo importante es que apliques lo que tú estás encontrando en ese análisis de la información. Para mí también es muy importante lo que es el conocimiento del negocio. Si tú no comprendes lo que hace el negocio, el cliente que te contrató o la empresa donde tú te encuentras, tampoco vas a poder realmente poder probar algo o empezar a generar ideas o crear hipótesis. Es importante que conozcas el negocio. Y ahí es por la importancia de lo que yo les decía de, si eres de otra área, bienvenido y bienvenida, porque tú me llevas ventaja a mí si eres ciencia de la salud, porque tú me llevas ventaja a mí si eres de química. Yo soy cero química, no sé nada de química, y entonces si yo quisiera entrar a un área donde buscan a alguien de ciencia de datos, no voy a saber qué hacer. Tendré que ir con alguien experto en química para que me pueda explicar cómo es que lo tengo que hacer. Y la verdad es que el conocimiento que tú tienes adquirido a mí me llevaría muchos años. Te podría ayudar a automatizar cosas, te podría ayudar a generar scripts en Python, pero al final la toma de decisiones va a llegar a ti porque tú eres quien sabe de química, tú eres quien sabe de ciencias de la salud o del área que tú desees. Eso es lo importante, el conocimiento y la toma de decisiones. Estas son, en lo particular, lo que yo te puedo decir que más se utiliza en la industria. Pero ojo, no significa que 100% todas las empresas lo necesiten. Hay empresas que utilizan otro tipo de herramientas, hay empresas que utilizan otro tipo de lenguajes. Al menos para mí, las que he visto que buscan más en algunos niveles de medio, senior o heads son Python y SQL. Sin embargo, te puedo contar de algunos otros lenguajes y algunas otras herramientas, por si también lo has visto o por si tú trabajas con ellas. Alguna de ellas es Power BI, Snowflake, R, que es otro lenguaje de programación, Scala, Julia,
Conozco personas que hacen ciencia de datos y sobre todo hacen lo que es deep learning, que lo van a aprender mucho más adelante con Rodo, pero utilizan TensorFlow con JavaScript y está increíble cómo utilizan todo lo que es JavaScript, utilizan TensorFlow y hacen toda la detección de rostros, movimientos, entre otras cosas. Eso es lo que se usa en la industria y va a depender mucho del lugar que llegas. Ahora, no lo tienes que saber todo. Yo no lo sabía todo. Yo hace mucho que no usaba Mongo, así que tuve que volver a recordar cómo es que es NoSQL, cómo es que ahí no están como tal esas relaciones, cómo es que tengo que volver a hacer consultas o aggregations. Entonces, todo eso lo vas a tener que aprender. MATLAB se usa y R se usa, pero ambas se usan principalmente en el área académica. MATLAB se usa muchísimo en las áreas o en industrias que tienen que ver con química, medicina o ciencias de la salud en general y también con áreas de física. MATLAB es el rey en esas áreas, en esas industrias. Así que si tú conoces MATLAB, yo te recomendaría muchísimo que empezaras a buscar oportunidades de junior en ciencia de datos para esas áreas en particular. Ruby se usa muy poco, para serles sincera, se usa muy poquito. He visto yo creo que un proyecto de 100 que utilizan Ruby, pero porque también es otro el objetivo. Claro, puedes tener personas en backend que te van a ayudar con la parte de Ruby, que te van a ayudar a exponer una API para que después eso tú lo puedas conectar con tu modelo de datos. Ahora, en otro caso, quien preguntó por PHP, sí hay librerías para PHP, sí hay módulos y Laravel tiene un par de por ahí integraciones que puedes hacer, pero de nuevo, lo que está ahorita tal vez un poquito más y van a encontrar más oportunidades será Python y SQL y código facilito, tiene esta información también en la plataforma. Servicios en la nube. ¿Qué tan importantes son los servicios en la nube? Se usa bastantes servicios en la nube, pero ojo, no se asusten, no hay que asustarse. Hay diferentes roles en los datos que nos van a ayudar para eso y es algo que también van a ver en este módulo, en estas lecciones, para que vean que hay otros roles que a ustedes les van a poder ayudar, ya sea a crear espacios, a poner su base de datos, a hacer esas conexiones, a poder tener data warehouse o almacenes de datos, que van a exponer sus APIs, que van a poder deployar sus modelos. Hay muchos roles alrededor de los datos que les pueden ayudar. Bien, entonces tampoco no se preocupen porque tengan que saber todos los servicios en la nube, no hay necesidad de hacerlo. Entre los más importantes se encuentra AWS de Amazon, Google Cloud con BigQuery y por otro lado también Azure. Si a ustedes les interesa más bien lo que es procesamiento del lenguaje natural, les recomendaría más bien IBM de Watson, que en lo particular, debido a que lo exploré, me parece que va bastante adelante. ¿Qué más van a aprender? Van a aprender también metodologías. ¿Qué son las metodologías? Un conjunto de pasos que nosotros como científicos de datos llevamos a cabo. Con eso ustedes van a poder aplicar el conocimiento y trabajar en equipo para poder tener un proyecto al final. Yo les voy a explicar paso a paso cómo es que estas metodologías se utilizan. Y para darles un poquito de spoiler, para decirles un poquito y ustedes puedan ver cuáles son los pasos iniciales, son estos. Uno, el conocimiento del negocio. Entendamos qué está pasando, por qué nos contrataron y qué es lo que quieren. ¿Qué dinero quieren? ¿A través de cómo? ¿Qué crecimiento quieres? ¿A través de qué? Eso es el conocimiento del negocio. Obtención de los datos. ¿De dónde vamos a tomar esa información? Redes sociales, tienen bases de datos, tienen Excel, tienes TXT, ¿qué tienes? ¿De dónde obtengo los datos? Y si no los tienes, ¿cómo exploramos esas fuentes? Preparación de los datos. Pues, quien esté en web, quien esté en otras áreas, saben que a veces pedimos número de teléfono y no falta el que pone el 555, diagonal, otra cosa, diagonal, o hay que pone el 55, espacio, otra cosa, y en el peor de los casos pone con letra 55, otra cosa, otra cosa. A eso se refiere la preparación de los datos. Hay muchos datos diversos que tenemos que limpiar, porque entonces para la máquina, que es uno de los pasos, no tiene sentido. Para nosotros como humanos inclusive es complicado entenderlo, ahora imagínense para la máquina. Así que necesitamos esa preparación de los datos. Exploración. Empecemos a preguntar, ¿por qué sucede esto? Implica mucho que el Buen Fin caiga en fin de semana. Si ya pagaron quincena, vamos a tener incremento o el incremento se hace el lunes. Ese tipo de preguntas son las que tenemos que empezar a hacer. Eso es lo que va a hacer que ustedes puedan proponer a las áreas qué es lo que está pasando. Modelado, la parte genial que me imagino que ustedes quieren también conocer, Machine Learning, aprendizaje automático y más adelante Deep Learning. ¿Cómo hacer que los algoritmos aprendan a través de los datos? ¿Cómo hacer que un algoritmo pueda decirme cuál es el refresco favorito de una persona? ¿Cómo el algoritmo me está diciendo que este tweet tiene un poco de tristeza en el mensaje? ¿Por qué esta cuenta ha crecido de esa forma? El modelado es para eso, utilizar aplicaciones o utilizar modelos para que nos puedan ayudar en entender eso. Cajitas ahí que hacen algo por dentro que a veces pudiera parecer que no sabemos qué sucede, pero es matemáticas, es estadística. Y de nuevo, no se preocupen. Todo el objetivo es tratar de entenderlo con cuestiones totalmente prácticas, aprenderlo con cosas que están en la industria y vamos a olvidarnos un poquito de Iris, vamos a irnos a algo que ustedes pueden empezar a aplicar. Eso es lo importante e interesante. Y por último, interpretación. ¿Qué es la interpretación? Tal vez ustedes han escuchado por ahí lo que es el storytelling, han escuchado por ahí la visualización, han escuchado tal vez el cómo le vendo algo a alguien. Esa es la interpretación. Yo puedo tener resultados, números, proyecciones, predicciones, pero si yo eso llego con mi jefa y le muestro una hoja de Excel de 10,000 registros donde cada uno tiene una categoría y le digo, mira, aquí están tus clientes, aquí están los clientes que más compran y los clientes que menos compran,
no tiene ningún sentido. Pero si yo llego y le digo, mira, aquí están estas gráficas donde estas son tus conjuntitos de clientes y cada uno de estos clientes tiene diferentes características. Vamos a venderle a este grupito de clientes porque ese es el que nos va a permitir empezar a, uno, adquirir nuevos clientes, dos, mantenerlos, que es la retención, y por último, incrementar nuestros tickets promedio. De ahí viene el dinero. Así que eso es lo que tengo que hacer y ustedes van a empezar a hacer. Ustedes, futuros y futuras científicas de datos, esto es lo que van a empezar a hacer. Ese va a ser su pan de cada día y es lo que ustedes van a aprender. Y de ahí, spoiler alert, también les presento ese pequeño ejercicio con la web de Código Facilito. Ya verán de qué se trata. Y como les decía, hay muchos caminos para esto, hay muchas formas, hay muchos roles enfocados a datos y estos son al menos los 5 principales o los 4 y los últimos 2 son los que se relacionan con los datos. Pero estos 4 son en donde más está buscando la industria. Analistas de datos, que en lo particular considero que es una buena forma, un buen camino para que puedan empezar a explorar el mundo de los datos, aprenden Machine Learning y después hacen el salto a científicos de datos. Esa es una forma, ese es un camino. No todos tenemos los mismos caminos. También están ingenieros de Machine Learning, ingenieras de datos, MLOps. Este de MLOps, la verdad es que es un rol por ahí bastante peculiar, es un rol nuevo, es un rol que he empezado a encontrar en la industria y que miren, va para arriba y va muy bien. Si han escuchado DevOps, pues es una combinación entre esos DevOps que trabajan con infraestructura y con las personas que saben de aprendizaje automático. Se hace esa fusión y sale el MLOps. ¿Cuál es la diferencia y por qué un DevOps no podría hacer esto? Porque yo con un DevOps no le puedo llegar a decir, oye, necesito deployar este modelo que pueda tener una escalabilidad y que en lugar de tal número de datos que yo probé en mi local, necesito que se conecte a BigQuery y entonces pueda dividir de esta manera con cross validation, bla, bla, bla. Sé que he dicho muchos conceptos, no se preocupen, más adelante lo van a empezar a aprender, pero para él va a ser de, entonces quieres que deploye una API y no es nada contra ellos, solo que el lenguaje que estamos hablando es diferente a que si yo llego con un MLOps y le digo, oye, tengo un modelo así de aprendizaje, necesito que esto esté deployado y que además podamos tener una división entre los datos y necesito que haga esto. Es como un Machine Learning deployed, sí, tal cual, es quien va a manejar la infraestructura con estos modelos. Y por último, van a estar hablando muchísimo con las personas de producto y con los managers, que son quienes tienen precisamente esa toma de decisiones, a quienes van a presentar esos resultados y a partir de ahí lo podrán ejecutar en las empresas, con sus clientes, con sus proyectos. Así que aquí viene lo bueno. Empiecen su carrera, este es un gran momento, qué bueno que están aquí, qué bueno que han decidido dar este primer paso. Sé que este es un overview súper rápido, pero no quería dejar pasar el explicarles todo lo que ustedes van a aprender, porque considero que es importante, si les interesa, por supuesto, el área de los datos, que lo puedan ir aprendiendo poco a poco. Estos son sus primeros pasos y lo están haciendo muy bien. Este es el primer paso de todos, el animarse y el hacerlo. A mí me llevó mucho tiempo. Les puedo asegurar que estuve al menos 2 años pensando si lo podía hacer o no, si las matemáticas y la estadística me iban a echar para atrás, si alguien iba a querer contratar a una backend con ciertos años de experiencia, si alguien quería contratar a una backend con mi edad, todo eso me pasó por la mente. Ni es demasiado temprano, ni es demasiado tarde. Todo es a tu tiempo y a tu decisión. Una recomendación, aprende, experimenta y aplica. ¿Qué significa? Aprende lo que estamos haciendo ahora y lo que vas a hacer con tus instructores. Experimenta, equivócate todo lo que tú quieras. En cada una de esas equivocaciones vas a tener aciertos y lo importante es que tú tengas aciertos. Aplica lo antes posible a algún proyecto tuyo. Aplica lo antes posible a todo lo que tú puedas. Y si conforme avances el bootcamp a la mitad, empiezas a ver que esto es lo tuyo, que te gustan los datos, que quieres empezar como analista de datos, entonces aplica a las vacantes. No hay mejor manera de aprender, y créanme, se los digo, no hay mejor manera de aprender en cualquier rol y saber qué es lo que pide la industria que cuando hacemos esos trainings o hacemos precisamente el aplicar a esas vacantes, porque es donde tienes retroalimentaciones, donde puedes ver cuáles son los coding challenge o los challenge de análisis, es ahí donde podemos realmente analizar qué es lo que me falta para poder entrar en la industria de los datos. Así que apliquen. Sé que duele, sé que no nos gusta que nos rechacen, lo sé, pero para ustedes sigue siendo práctica. Para mí yo lo veo como una oportunidad de practicar y que pueda ver qué es lo que pide la industria, qué me falta, vuelvo a aprender, vuelvo a ver, vuelvo a iterar y después vuelvo a aplicar con otra empresa. Así hasta que me contratan y de verdad eso fue lo que hice. Me rechazaron muchas veces aquí en México hasta que tuve mi primera oportunidad en Rappi. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Estoy feliz, estoy encantada de poder verlos a ustedes el día de hoy, de tener esta oportunidad. Espero que les haya gustado esta primera clase. Han dado un primer paso y saben que cuentan con nosotros, saben que ese es el interés principal de todo el staff de Código Facilito, que tengas la oportunidad de iniciar en este mundo de los datos.